Hola amigos, bienvenido una vez más a mi canal y me encanta tenerlos aquí una vez más en mi canal. Ya va, que estoy cojando esto aquí. Ya va, déjenme cuadrar esto aquí. Entonces, empezamos de nuevo. Hola amigos, para mí es un placer tenerlos una vez más aquí. Bienvenidos a esta mi masterclass de quesos artesanales. ¿Ok? Soy Dietrich Truxes y el doctor Quesero. Y hoy les voy a mostrar cómo dominar el arte de elaboración de quesos artesanales sin los obstáculos comunes que pueden haber frenado a ustedes en el pasado. ¿Me explico? Y les voy a decir esto porque como me pasó a mí, yo también encontré muchísimos obstáculos en mi aprendizaje. Y es por eso que quiero darles ya la tarea hecha. ¿Ok? Hoy les voy a explicar cómo es el proceso para que ustedes puedan hacer un buen queso artesanal empezando desde su casa y si es que desean hacerlo de manera comercial. También van a poder también van a poder tener la capacidad para hacerlo. Con lo que van a aprender conmigo hoy, van a poder también crear más variedad de quesos y a la vez dar a conocer sus quesos y hasta podrán venderlos haciéndolos pasar del lugar donde están ustedes hoy actualmente al lugar donde quieren estar. ¿Ok? Ya se está conectando la gente. Vamos a ver cómo está la cosa por aquí. Ya vamos a ver aquí. Ya se empezó a conectar la gente. Ya, bienvenidos a todos. ¿Ok? Entonces, sigamos. Mi nombre es Dietrich Truxes y soy el doctor Quesero y este es mi masterclass de quesos artesanales. ¿Ok? Entonces, supongo que para muchos de ustedes este no es su primer webinar. Lo primero que quiero mencionar es que si ya se han enfrentado con esos problemas en el mundo de elaboración de quesos artesanales y no han sido capaces de resolver esos problemas, les cuento que no están solos. Yo también pasé por allí, ¿ok? Hay por allí muchísima información disponible que a veces puede resultar abrumadora y en muchísimos casos hasta puede resultar confusa. Muchas veces esa sobrecarga de información nos impide alcanzar el éxito y allí no podemos hacer mucho porque hay gente que nunca dice toda la historia, pero no se preocupen que eso está bien, ¿ok? Y si les pasó en el pasado, ¿verdad? Si les pasó eso en el pasado, que les preocupaba no tener éxito en la elaboración de quesos artesanales, hoy los quiero motivar a todos ustedes para que disipen esos miedos, porque sí es posible hacer quesos artesanales. Solo necesitan la persona adecuada para que les explique la técnica y les explique en palabras sencillitas en qué consiste el proceso. Y hoy yo se lo voy a explicar así, dummy proof, palabras sencillitas. Así que les voy a contar un secreto que me fue revelado por alguien de la industria que será hace algunos años, ¿no? Yo diría que como 8 o 9 años. A las grandes corporaciones no les interesa que ustedes aprendan a hacer quesos artesanales porque les van a hacer la competencia o no le compran sus productos. Ellos quieren que ustedes piensen que se necesita tener una gran fábrica o algún título culinario para tener éxito en los quesos artesanales. Ellos tienen sus razones para creer que ustedes piensen eso, pero no es cierto, papá. Hacer quesos artesanales es sumamente fácil y cualquiera puede aprender. Hay un mito detrás del proceso de fabricación de quesos artesanales. Hay quesos más fácil, hacer quesos es más fácil que pelar mandarina, como digo yo. ¿Ok? Para los que llegaron tarde, mi nombre es Dietrich Truxes, soy el doctor Quesero y hoy estoy en mi masterclass de quesos artesanales hoy van a aprender cómo, hoy les voy a enseñar la técnica para hacer quesos artesanales, les voy a enseñar cómo diseñar su portafolio de productos y que lo den a conocer al mundo para que tengan éxito y les voy a dar la técnica para que lleven clientes a su sitio web, si no lo tienen, lo voy a enseñar, les voy a decir cómo que lo tienen que hacer, y van a tener una lluvia de clientes tan grande que no van a saber qué hacer con ellos. Bueno, por otro lado, si alguna vez han pensado que las regulaciones y las instituciones financieras quieren que ustedes fracasen, de repente tengan razón, ¿no? Y cuando hablo de regulaciones e instituciones financieras, me refiero a los organismos que dan los permisos, porque eso es muy importante.
y a los bancos, por supuesto. Las grandes compañías que fabrican quesos artesanales también están incluidas, en fin. ¿Y saben por qué? A esa gente no se beneficia de que ustedes aprendan a hacer queso y sean exitosos. Ellos quieren que ustedes dependan de ellos. ¿Por qué? Porque así ganan más dinero. Fácil, simple. ¿Okay? Imagínense a un banco prestando $1 millón a una corporación como, digamos, Fonterra. ¿Okay? Solamente es un solo expediente que ellos tienen que analizar. Si ese mismo $1 millón se lo prestan a 20 empresas y le dan $50,000 a cada una, el papeleo es grandísimo. Hay más trabajo administrativo. Entonces, a ver, ¿ustedes qué creen? Comenten aquí y me cuentan. ¿Dónde los bancos gastan más? ¿Prestándole solo a Fonterra el $1 millón o prestándole a las 20 empresas? ¿Dónde creen ustedes que los bancos ganan más? A ver, comenten aquí. Pueden comentar aquí, ¿ok? Aquí yo tengo aquí aquí puedo ver los comentarios. Me encanta que sea interactiva la cuestión, así que no hay ningún problema. Por mí, yo no tengo problema que comenten. Entonces, y en el caso de los organismos reguladores, de los organismos oficiales, como el MPI, en este caso Nueva Zelanda, estos por ser gobierno no son muy eficientes que se diga. Y hay menos compañías, y si hay menos compañías, pidiendo permisos, ellos van a tener menos trabajo, ¿cierto? Ellos trabajan por un sueldo. Y trabajen o no, les van a pagar sus realitos siempre 15 y último. Así que los del gobierno no tienen ninguna motivación. La diferencia con nosotros, los pequeños empresarios, es que nosotros sí nos preocupamos por tener éxito. Y en mi caso, yo me preocupo porque mis alumnos tengan éxito y prosperen en el mundo de la elaboración de quesos artesanales. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los testimonios vivos y ya hay testimonios vivos que ya se los voy a presentar en el negocio de los quesos artesanales. Y ellos hablan por mí. Entonces, para eso estamos aquí. Estoy seguro que ustedes, como todos nosotros, tienen sueños. Apuesto a que ustedes sueñan con con comerse los quesos en su tierra o quieren tener su propia empresa. Y sueñan como yo con ser una autoridad en el mundo quesero o en el negocio del queso, porque el mundo quesero es limitarlo, en el negocio de los quesos artesanales. A ver, comenten aquí si es que sueñan y quieren tener su negocio de quesos artesanales. Me encantaría saber sus comentarios, de verdad. Entonces, aquí servicio de pago presentando a las 20 empresas, buenísimo. Entonces, sigamos aquí. Entonces, ¿cuántos están soñando en que quieren tener su propia empresa? Bueno, de todas maneras, para aquellos que son principiantes, quiero que con esta masterclass hagan realidad su deseo de dominar el arte de hacer quesos artesanales. Y para aquellos que ya tienen experiencia y ya saben hacer quesos, que seguro hay muchísimos también, les cuento que con esta masterclass van a encontrar técnicas avanzadas que ya se practican en los países desarrollados del primer mundo. ¿Ok? Y van a conseguir respuestas a muchísimas cosas que hacen actualmente y que las hacen de manera empírica y la hacen porque es la técnica. ¿Ok? Entonces, y les voy a dar un ejemplo. Si alguien es propietario de una pequeña lechería, digamos, ¿no? O una pequeña planta de queso, con mi masterclass va a obtener por ejemplo, información relacionada a los cultivos lácticos. También va a aprender a mezclar esos cultivos de manera eficiente, de tal forma que eso le va a permitir fabricar un queso con características únicas, que es lo que siempre buscamos aquí. O si es el caso de que esa persona se encuentra fuera del país, podría replicar un queso específico, digamos, un queso sardo, un queso emano, y disfrutarlo con su familia. O si es que alguien quiere montar un pequeño negocio de quesos artesanales desde su casa, con este webinar va a tener las bases fundacionales para hacerlo. Se los aseguro. Y si se trata de una tienda de venta de quesos artesanales, porque no todo el mundo le gusta hacer quesos, con esta presentación van a aprender cómo aconsejar a sus clientes a extender la vida de sus quesos o aprender cómo montar una quesería virtual usando el internet como plataforma, porque así es más fácil, entre otras cosas, ¿no? ¿Ok? El hecho es que en los próximos 90 minutos mi objetivo es convencerlos de que sí es posible hacer quesos artesanales,
sí es posible empezar un negocio, sí es posible tener una lluvia de clientes y lo más importante, que es facilito. Si aprendí yo que soy un viejo decrépito, ustedes aprenden. En los últimos 3 años tuve la grata oportunidad de asesorar a un grupo de empresarios venezolanos a fabricar quesos, el queso Palmita, que es un queso venezolano, ¿no? Así como otros quesos frescos, usando leche pasteurizada y no leche cruda. Como ustedes saben, en los países suramericanos es muy común hacer quesos frescos con leche cruda y estos quedan buenísimos, se los participo. Ellos con nuestra asesoría y con todo lo que aprendieron, ahora están fabricando y vendiendo también, por supuesto, el queso Palmita y muchos otros quesos en sus países de origen. Y muchos hasta están exportando. También tuve la oportunidad de ayudar a unos empresarios mexicanos que tenían problemas de contaminación. Problemas severos, bravos de contaminación. ¿Ok? Contaminación cruzada. Y no tenían ningún tipo de protocolo. ¿Ok? Entonces, por supuesto, no digo los nombres por guardar su privacidad, ¿no? Esta gente tenía el problema de que al segundo día los quesos se le inflaban como un caucho. Y yo les enseñé una serie de protocolos que les resolvieron su problema. Pero no siempre fue así. ¿Ok? De hecho, hace apenas, yo diría, 9 años, yo era como ustedes. Está bien que les cuente una historia cortica, ¿ok? Comenten aquí, por favor, si me quisiera contarles una historia. Me encanta contar historias. Me encanta contar historias. Entonces, les voy a contar una historia cortica, ¿ok? Solamente va a tomar unos 3 minuticos así, ¿ok? Y se refiere a cómo empecé en esto de los quesos. Les recuerdo que cuando estaba aprendiendo a hacer mozzarella, intenté hacerla abierta como 15 veces. Pagué un curso de mozzarella a un italiano y me estafaron. Y para rematar la situación, le dije al instructor que estaba dispuesto a trabajar. Ve, chico, yo trabajo gratis en la planta, pero enséñame a hacer la bendita mozzarella. Y él muy, por no decir la palabra, el muy miserable me dijo que no podía enseñarme a hacer su mozzarella porque era recetto de familia, me dijo el italiano. ¿Tú has visto? ¿Ah? Ahora me río, ¿no? El hecho es que como vi que había perdido mi dinero y mi tiempo, me puse a ver videos de YouTube, como hace mucha gente. Pero nada, la mozzarella no me salía. Para los que llegaron tarde, mi nombre es Dietrich Truxes y soy el doctor Quesero. Y hoy quiero, en este webinar online, inspirarlos para que aprendan la técnica de hacer quesos artesanales, al igual que les voy a enseñar cómo diseñar su portafolio de productos y que, por supuesto, que lo den a conocer al mundo para que tengan tantos potenciales clientes como puedan, más de lo que quieran, más de lo que puedan manejar. Bueno, sigamos. Me puse entonces a hacer la mozzarella. Y no me salía. Después me puse a hacer queso Palmita. Y como no me salían los huequitos, me puse a inventar que si usé levadura, que si bicarbonato de sodio. Desastre, total desastre lo que hice. ¿Okay? Los quesos sabían malísimos. Bueno, el hecho fue que deseaba tanto comerme los quesos en mi tierra que aprender a hacerlo se convirtió en una obsesión. ¿Okay? Y recuerdo que un amigo me consiguió leche cruda y con la ayuda de un kit que me compré por ahí para hacer queso, hice un queso y lo froté con café y esas cosas. Me leí las instrucciones del kit, lo maduré en un plástico por 7 días y cuando lo corté, ¡ay, mi madre! Estaba full de huequito y olía buenísimo. Después se lo enseñé a mi profesor y me dijo, that's not good. Pero eso es otra historia, ¿ok? Recuerdo que estaba tan orgulloso de mi queso que lo puse en Facebook y personas de todo el mundo que sí, que les enseñara a hacer queso, pásame la receta, que yo quiero aprender, bueno, en fin, ¿no? Y allí tuve mi primera revelación en mi vida. Dije, aquí hay una oportunidad de negocio. Sin embargo, si voy a vender quesos artesanales o enseñar a la gente a hacer queso, tengo que ser el mejor. Y para eso tengo que estudiar. Porque contando con los videitos de YouTube, no iba para el baile, no iba a llegar a nada. Entonces, sabía que si aprendía a hacer quesos,
podía ayudar a muchísima gente a mejorar su nivel de vida o a mejorar su técnica. En fin, yo quería revolucionar el mundo de la elaboración de quesos artesanales y aportar una visión más empresarial al negocio de la industria de los quesos. Yo todavía soy empresario y quería aportar mi granito de arena al negocio de la industria de quesos artesanales aquí en Nueva Zelanda y a través de mis productos, en fin, ¿no? Pero la cosa no fue fácil. ¿Y saben por qué no fue fácil? Porque no había libros para aprender, ni cursos de formación hace 10 años. Y no conocía a nadie que me enseñara a hacer esos quesos. Y los que habían no querían compartir su técnica como la de Family Recipe. Malayo. Fue entonces cuando en febrero, no se me olvida nunca, en febrero de 2014, en un festival en la ciudad de Napier, que fui con mi esposa y esas cosas. Napier es una ciudad que está a 6 horas de Auckland. Paseando por la calle, vi una librería y ahí estaba un libro de quesos artesanales. Y ahí tuve mi segunda revelación. Y digo, vértale, ahí está la solución a mis problemas. La mala noticia era que era fin de semana y la librería estaba cerrada. El hecho fue que esperé hasta el lunes a que abriera y bueno, les escribí, los llamé y compré el libro a la final. ¿Okay? Cuando empecé a leer el libro, conseguí muchísimas respuestas a mis errores de lo que estaba haciendo. Entre ellos, porque el malayo queso mozzarella no estiraba. Ahora me río, por supuesto, pero en aquella oportunidad estaba súper burde frustrado. ¿Okay? Entonces, también conseguí la respuesta por qué salen los huequitos en el queso. ¿Okay? Con todos, ¿cómo se llama? Pero todo ese conocimiento era general. Fue cuando decidí estudiar en la New Zealand Cheese School, ¿okay? Y donde conocí a mi mentor y que quiero mucho, a Neil Willman, ¿okay? Que es un gurú y un crack en el queso, un viejito que siempre anda. Uy, Neil, ¿esto está bien? No, that's not good. Después invertí una gran cantidad de dinero, perdón, y aprendí a conocer lo que pasa dentro del queso, ¿no? Y basado en todo eso, en lo que el queso me decía, podía evolucionar de una forma y de otra, transformando mi perspectiva de cómo hacer las cosas en planta, ¿no? Luego empecé a practicar por mi cuenta, me di cuenta de que habían quesos que se parecían y que podía combinar la técnica tradicional de hacer queso con métodos más innovadores para crear quesos diferentes y que podía vender más caro y de repente meterme más platica. Y fue entonces cuando decidí compartir todo este conocimiento escribiendo en mi libro Quesos venezolanos y colombianos hecho en casa, que por eso está en mi sitio web doctorquesero.com, ¿ok? Y en mi Instagram. Después de escribir el libro, tuve la oportunidad de compartir toda esa experiencia con muchísimos paisanos venezolanos y también colombianos, porque el libro es de los dos, alrededor del mundo y en Colombia. Y en la medida que aprendí, me puse a dictar talleres presenciales y como tengo un background de ingeniería, pude diseñar nuevos métodos de fabricación de quesos suramericanos, me metí después con los quesos suramericanos y compartí todo ese conocimiento con otros turófilos, ¿no? O turófilos entusiastas de los quesos artesanales, pero todo ahora a escala global. Ya con la experiencia que adquirí, lo que tocaba era tomar acción y armar el curso. Entonces me puse entonces a hacer notas en mi libreta, analicé detalladamente todos los quesos que hice cuando empecé a estudiar en la escuela. Al principio incluí primero la base teórica, que por supuesto es la base fundacional del conocimiento, para conocer lo que pasa dentro del queso, ¿verdad? Incluí en el curso todo lo relacionado a los cultivos, las enzimas y los procesos que intervienen en la manufactura, así como todos los procesos que ocurren durante la maduración. Luego incluí las recetas de los quesos, creo que fueron como 18, empezando por los más fáciles. En fin, los primeros quesos que diseñé no tenían mucha complicación y se hacían se hacen todavía con los ojos cerrados porque se realizan con coagulación natural a través de las bacterias que habitan en la leche, ¿no? De los quesos más fáciles pasamos a los de dificultad media y así sucesivamente hasta que se completaron todos los quesos. Ya con todas las recetas listas, grabamos los videos y los subimos a una plataforma de tal forma que la persona que deseara aprender simplemente le daba la plataforma y listo, la plataforma le explicaba todo. Tanto fue el éxito del sistema
y de los quesos que hacía, que me inscribí en concursos internacionales y empecé a ganar premios. Mis premios ganaron en el año 2018, 2022, y hasta la fecha, en total tenemos una medalla de oro, 2 de plata y 1 de bronce, orgullosamente. ¿Y por qué les digo esto? Simple. Si yo lo hice, que soy un viejo decrépito de 62 años que los cumplí el domingo, ustedes que son más jóvenes, que andan con la de la tecnología, también pueden. Los estudiantes que han seguido mis consejos han logrado sabores espectaculares en sus quesos. Ellos me pasan siempre las fotos y orgullosos. Y como ejemplo les voy a poner a Ronald Leal de USA, a Eric Fontalvo, que fueron mis alumnos, ¿ok? De Quesos Mi Querencia. Él vive en Cádiz. Y él es otro también de mis primeros alumnos, que gracias a mi método hizo de los quesos su forma de vida. Ellos dos también lo hicieron de su forma de vida. También en Filipinas está un venezolano, José Lorenzo. En fin, la lista es larguísima. Y a todos les mando un cordial saludo, de verdad, con mucho cariño, ¿ok? Así que, así como ellos se lo propusieron, ustedes pueden hacer lo mismo. Y me enorgullece haber cambiado sus vidas para bien, de verdad. Te lo digo con todo el corazón. El hecho es que mi método en realidad sí funciona. Y los que me siguen van a hacer los quesos. Yo entiendo que a muchos queseros no les interesa revelar sus secretos, ¿no? Porque así son ellos los que venden los quesos, pero yo no comulgo mucho con esa idea. Mi método derrumbó todos esos tabúes de que hacer queso que es difícil, y la prueba es ver a todas esas personas que ya tienen sus propios negocios de fabricación de quesos artesanales a escala global y aprovechan sus productos y todos esos productores están manteniendo a sus familias, en fin. Sin embargo, la cosa no se quedó allí. Después de hacer el curso y asesorar a tanta gente que quiera crecer en este negocio, tuve otra revelación y me di cuenta que solamente con aprender a hacer queso no era tampoco suficiente, a menos que fuera para el consumo propio, ¿no? Y entendí que si se quería ir serio en este negocio y llegar a manejar grandes ingresos, se deben manejar grandes volúmenes de leche, y para eso el proceso requiere controlar otros parámetros que exigen los países y que son de carácter obligatorio, ¿no? Que lo que buscan es crear un producto seguro al consumidor. Entonces, ¿qué hice? Me puse a estudiar los procesos de manufactura en más detalle. Me puse a leer las regulaciones y me di cuenta de que era necesario hacer un sistema que controlara cada parte del proceso de manera automática y que fuera capaz de rastrear y ubicar cada ingrediente que se utilizaba en la manufactura, ¿no? También había que controlar cada equipo que utilizábamos, cada parámetro que se medía, había que anotarlo, y lo logramos. Al fin, bregamos muchísimo y diseñamos un sistema de seguridad alimentaria donde podríamos conocer de manera precisa cualquier anomalía en el proceso de producción. Y este sistema trabajaba como un relojito suizo. Nos daba tal. ¿Cuál es el cultivo tal? Aquí está. ¿Qué cultivo se utilizó en este lote? Aquí está. Lo otro que descubrí fue que si no garantizamos un nivel de ventas razonable y este sistema de venta que fuera continuo, nunca podríamos vender grandes volúmenes, ¿verdad? Y por lo tanto, no podríamos triunfar en este negocio. Entonces, era necesario establecer un sistema de ventas automático donde las ventas se manejaran por Internet y la publicidad fuera manejada utilizando las redes sociales, Google, YouTube, TikTok, en fin, otras plataformas. Entonces, me puse a trabajar con mi equipo y tuvimos que regresar nuevamente al pizarrón para empezar a quedar esas ideas y anotar todos los pasos que involucraban el proceso de hacer queso. Y también lo logramos. Desarrollamos una plataforma que yo llamé Le Fromagerie Virtuelle, donde cada compañía puede vender sus productos. Entonces, Le Fromagerie Virtuelle. Me encanta poner nombres, ¿no?
se puede personalizar para vender también otros productos como vino, o sea, como, es algo así como un bodegón, ¿verdad? Un bodegón, pero por internet. Si entran en mi Instagram y en mi bio de doctor, o en mi sitio web doctorquesero.com, van a poder ver a la formallería virtual, pero en mi caso se llama Doctor Quesero Formallería, porque pero esa es la plataforma que le puse. ¿Okay? Entonces, el hecho es que esa plataforma ya está lista y consiste en un sitio web alojado en internet, carrito de compra, sistema de pago, automatización, en fin. ¿Okay? Ahora siento que estoy obligado a darles cada día más valor en relación al negocio de quesos artesanales y sus derivados. Así que cuenten conmigo para lograrlo. Pero ya hemos hablado mucha pendejada. Ahora les voy a darle la clase que les prometí. ¿Okay? Mi intención hoy es enseñarles a cualquiera que lo desee a cómo alcanzar un ingreso de por lo menos 6 cifras a través de la fabricación y venta de quesos artesanales, sin necesidad de estudios complicados, costosas matrículas. Y para eso les voy a revelar 3 secretos. No se lo cuenten a nadie, ¿eh? Pero antes de continuar, voy a ver cómo estamos por aquí. Si está toda la plataforma buena, está todo bien, te pinga. Buenísimo. Entonces, por eso es que quiero entonces, voy a ponerles la presentación que les tengo aquí. Pero ya se la voy a poner aquí entonces, vamos a ver. Vamos a ponérsela por aquí. Entonces, vamos a ver. Sigamos. Déjenme ir por aquí con esto, lo de porque yo no soy muy ducho con lo de Ya va. Entonces, déjenme por aquí. Aquí están. Aquí están los 3 secretos. El primer secreto. Entonces, déjenme acomodarme por aquí. Ok. Entonces, el primer secreto es la alquimia en la elaboración de quesos artesanales. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a cómo transformar ingredientes comunes en quesos únicos, simples. El secreto 2 es el hackeo de productos, ¿verdad? El hackeo de productos consiste en robarle legal y éticamente más de $100,000 al año a sus competidores con sus quesos de autor, invirtiendo menos de $300 al mes y trabajando desde su casa. Entonces, y el secreto 3 consiste en lograr un flujo de potenciales clientes que visiten sus canales de venta, ¿ok? Y que esos clientes son tantos, más de lo que ustedes puedan manejar. Así son las cosas. Entonces, pero hablemos primero del secreto 1 de la alquimia, sobre la alquimia en la elaboración de quesos artesanales. Okay, vamos a ¿Recuerdan que antes les hablé del libro que por casualidad encontré y que me ayudó a entender el proceso de elaboración de quesos, verdad? Bueno, yo llamo eso la alquimia de elaboración de quesos artesanales. Entonces, déjenme acomodarme aquí la presentación. Ok, vamos a poner, aquí está la alquimia. Vamos con la primera. Okay. Bueno, sigamos. Entonces, hacer quesos artesanales no es más que una deshidratación controlada de la leche. Así de fácil. Eso es lo que eso es en 5 palabras. Ya va. Entonces, ¿cómo hacemos esa deshidratación controlada? Para eso debemos tener un ambiente controlado. Y ese ambiente controlado es la leche. Y en ella tenemos que tener las condiciones ideales para que las bacterias que están en la leche, en ella, ¿verdad?, hagan lo que nosotros queremos. ¿Y qué es lo que queremos? Básicamente, acidificar la leche. Simple, sencillito. Nosotros lo que queremos cuando hacemos queso es acidificar la leche. La leche y la cuajada tienden a acidificarse naturalmente por efecto de los organismos vivos que hay en ella. Y dependiendo del grado de acidez que tenga la leche, vamos a hacer un tipo diferente de queso.
podemos un tipo diferente de yogur, un tipo diferente de cualquier lácteo. Básicamente eso. Entonces, ¿cómo lograr entonces esa deshidratación controlada? Les voy a poner entonces los 11 pasos básicos para hacer queso. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, vamos con el paso número 1, que es escoger el tipo de leche. Ese es el paso número 1. ¿Ok? Entonces, les voy a poner primero los pasos para que los vean. Entonces, ya se los voy a poner aquí para que lo vean. Lo que pasa es que estoy manejando aquí la... Bueno, vamos a ver aquí. Me vuelvo 8 con esto de la... Entonces, estos son los pasos para hacer, y les voy a hablar, se los voy a poner todos para que los tengan, ¿ok? Y después hablamos sobre cada uno de ellos, porque así me enredo mucho. Entonces, no quiero andar con tanto triqui-tiqui de presentación y animation, porque eso es un pedo. Entonces, bueno, entonces los pasos para del secreto 1, los pasos para hacer queso son: el primer paso, escoger el tipo de leche. El segundo paso, verter la leche. El tercer paso, calentar la leche. Ya les voy a hablar de cada uno de ellos. El cuarto paso, inocular la leche con los cultivos lácticos. El quinto, la coagulación. La coagulación es lo que se le coloca el cuajo y el rene, ¿no? El sexto es el corte de la cuajada. El séptimo, el salado. Allí el séptimo se puede pasar ya les voy a explicar eso después. Se puede salar de una forma o de otra. El paso 8 es enmoldar. El paso 9, prensar. El 10, sacar el queso del molde, desmoldar. Y el 11, la maduración. Entonces, vamos a empezar con el primer paso, que es escoger la leche, ¿verdad? Ese paso es importantísimo, ¿ok? Si siguen esa metodología, no van a tener ningún tipo de problema para hacer queso. Es importante que sigan ese orden ¿cómo se llama? Ese orden cronológico para que dominen la técnica, ¿ok? Ya después, que ya sean duchos, que puedan dominar y ya la dominan, ¿verdad? Pueden improvisar dependiendo del queso que quieran hacer. Pero esa es la técnica básica, esa es la técnica de los fenicios de hace 8.000 años, ¿ok? Y es la técnica que funciona para hacer queso, para que ustedes puedan hacer queso de manera exitosa, ¿ok? Les cuento que con esa estructura que les acabo de poner, mis quesos se convirtieron en una sensación aquí en Nueva Zelanda. Y muchos de mis alumnos, que ahora son empresarios queseros, adoptaron esta estructura y fueron exitosos. Entonces, vamos a explicar, como les digo, el paso número 1, que es escoger el tipo de leche del queso que se va a hacer. Entonces, no cualquier leche sirve para hacer queso. A veces la leche está sin procesar y viene directamente de la ubre de la vaca. Y en este caso decimos que la leche está cruda. La leche cruda es la mejor leche para hacer queso. ¿Por qué? Porque tiene todos los minerales, tiene todas las proteínas, tiene las grasas y los cultivos que forman parte que están en forma nativa, ¿no? En la leche cruda tiene la grasa nativa, la proteína nativa, en fin, todo está sin tocar porque viene directamente de la teta de la vaca. Entonces, sin embargo, a veces esa leche cruda puede tener patógenos. Generalmente los tiene, que afectan su calidad y pueden enfermar a quienes lo consumen, ¿verdad? Y los quesos que se hacen con esa leche no son, a menos que pasen las reglas de los 60 días, no son aptos para consumo humano, ¿ok? Y es por eso que debemos pasteurizar la leche. El dilema es que al pasteurizar la leche también matamos los cultivos lácticos. O sea, además de matar los patógenos, también matamos los cultivos lácticos. Y es por eso que utilizamos los cultivos, porque los cultivos los utilizamos para reponer los cultivos que se murieron en la pasteurización. Lo malo es que solamente hay 2, 3, 4 cultivos ahí. La leche natural tiene muchísimos cultivos lácticos de todo tipo. Entonces,
cuando se utilizan los cultivos, se reponen, nomás se ponen 1, 2, 3, en fin. ¿Okay? Escoger la leche correcta les va a llevar un poco de tiempo, para que sepan. ¿Okay? Por ejemplo, si usan leche pasteurizada del supermercado, deben ir probando los diferentes tipos de marcas, los diferentes tipos de leche, hasta que consigan la leche que se adapte a sus requerimientos. Así me pasó a mí. ¿Okay? Entonces, escoger el tipo de leche correcto, escoger el tipo de leche y que esta leche sea correcta, los va a llevar a hacer quesos de forma correcta y de forma exitosa. Cuando yo aprendí que la pasteurización podría afectar la calidad de mi cuajada, tuve que buscar cómo hacía para cuajar, para lograr cuajos más fuertes, ¿no? Ahora, ¿cómo saber cuál leche es la apropiada? Si usan leche cruda, no hay problema, ¿verdad? Pero si usan leche del supermercado, deben ver la etiqueta y analizarla. Deben ver el nivel de grasa, deben ver el nivel de proteínas. Eso lo dice ahí en la etiqueta. La leche con un nivel de grasa más alto va a producir quesos más cremosos. Entonces, y la leche con un nivel de proteína más alto va a producir cuajadas más fuertes. Y así sucesivamente. No tienen que analizar todo eso. Todos esos datos así, todos esos tips que les estoy dando de la proteína y esas cosas, todo eso está en la etiqueta del envase. Vamos ahora al paso número 2. Déjenme pasar el paso número 2. ¿Ok? El paso número 2 es verter la leche. Entonces, verter la leche es un paso que es muy importante cuando hacemos queso. No parece tan importante, pero requiere cuidado y atención para garantizar la calidad del producto final. Cuando yo empecé a hacer queso con leche cruda, descubrí que la leche tenía impurezas. Tenía granitos, pedacitos de paja, tenía pelos de la ubre. Me tocó entonces ingeniármelas para evitar que esos cuerpos extraños cayeran en la leche y no afectaran mis quesos, ¿no? Entonces, desarrollé entonces un método para verter la leche y se los quiero explicar aquí. Tienen que seleccionar, primero cuando viertan la leche, seleccionen una olla o tina de cuajado, que sí que hacen grandes volúmenes, y que esta sea adecuada a la cantidad de leche que van a utilizar, asegurándose de que esté limpia y desinfectada. Cuando me digo desinfectada, es desinfectada, no es que es lavada con jabón y eso, no, desinfectada. Hay que rociarla con desinfectante, ¿ok? Y después hay que lavar eso, o se utiliza la solución de cloro que yo tengo por allí. Entonces, deben colocar la leche de manera suave cuando coloquen la leche. Y el flujo que entra a la olla o el flujo que entra al vat tiene que ser controlado para que no salpique. Deben también tener protocolos de higiene para evitar contaminación cruzada. ¿Ok? No llenen el recipiente, su olla o su tina de cuajado hasta el borde para que la leche se mezcle bien. Dejen siempre una distancia. Eso es muy, muy importante que lo hagan. Bueno, entonces ahora viene el paso número 3. El paso número 3 es calentar la leche y inoculación con cultivos lácticos. ¿Ok? Entonces, déjenme buscar aquí, ¿verdad? Entonces, ¿para qué calentamos la leche? La leche se calienta por una sencilla razón. La principal razón por la que se calienta la leche es, por eso que a veces la gente dice, no, ¿qué tal que hay que calentarla tanto? Pero ¿por qué hay que calentar la leche? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no se coloca el cultivo cuando la leche es fría? Entonces, la principal razón por la que la leche se calienta es para crear el ambiente adecuado que facilite la reproducción de los cultivos. Y cuando digo los cultivos me refiero a los cultivos lácticos. Y también para facilitar la coagulación de la caseína. Y se realiza a través de la aplicación controlada de calor. Entonces, el calentamiento se hace gradual, hay que hacerlo gradual. Si calientan muy rápido, queman la leche y matan los cultivos.
Y si calientan muy lento, les va a tomar demasiado tiempo crear ese ambiente adecuado para que los cultivos se reproduzcan correctamente, ¿cierto? Y si calientan muy lentamente, sus quesos también no van a tener el nivel de acidez, porque el cultivo no va a haber producido el nivel de acidez, o no va a haber dado tiempo de que produzca el nivel de acidez que ustedes están buscando. Entonces, entender ese proceso de calentamiento los va a ayudar a escoger la temperatura adecuada y el procedimiento de calentamiento adecuado que evite que la leche no pierda esas propiedades. Ahora bien, ¿cómo calentar la leche? Para calentar la leche, sigan este procedimiento. Coloquen la leche en una olla o la tina de cuajado y apliquen calor gradualmente hasta alcanzar la temperatura que están deseando, o la temperatura de la receta, ¿no? Esa temperatura va a variar dependiendo del tipo de cultivo que utilicen. El calentamiento es un proceso delicado y garantiza también que la leche conserve sus propiedades beneficiosas, ¿no? Y también proporcione el entorno adecuado para el desarrollo de la cuajada sin comprometer la calidad del queso. Eso es importante que lo sepan. Entonces, saben, calienten a fuego gradual. Si están haciendo quesos con un vat, tienen que utilizar, los vat tienen unas camisas. Entonces, se llenan con agua y eso calienta la leche también. Eso también es un proceso gradual. Bueno, vamos a pasar ahora al paso número 4. El paso número 4 es el cuajado. Entonces, en el cuajado, ya va. Vamos al cuajado. Entonces, el cuajado es el proceso de coagulación de la leche, todos lo sabemos, ¿no? El cuajado es una fase que es una de las fases más críticas en la fabricación de queso. Y yo diría que está estrechamente vinculado con la formación de una cuaja fuerte y es la base de la producción de los quesos artesanales. La coagulación ocurre. ¿Por qué ocurre la coagulación? Debido a la acción de una enzima que se llama quimosina y también a los ácidos formados durante la fermentación láctica. La quimosina lo que hace es romper las moléculas de proteína. Cuando me refiero a las moléculas de proteína de la leche, haciendo que la leche se coagule. A la leche coagulada se le llama cuajada. Y esta cuajada continúa desarrollándose a medida que se separa del suero, creando la base sólida del queso. Entonces, conocer ese proceso de coagulación de la leche en la manufactura de quesos artesanales les va a dar un mayor control sobre la calidad y las características finales de sus productos. Al entender ustedes ese proceso a fondo y al entender ustedes variables como el tipo de cultivo, la temperatura y el tiempo de coagulación, van a conocer cómo se afecta la formación de la cuajada. ¿Okay? Entonces, en la coagulación láctica, a medida que el pH disminuye, producto de la acidificación de las bacterias lácticas, las moléculas de caseína se desestabilizan. Así a grandes rasgos, no le voy a dar los detalles bioquímicos porque se enreda. Entonces, ellas se desestabilizan y comienzan a agruparse. Entonces, en la coagulación microbiana, les vuelvo a repetir esto. En la coagulación láctica, porque hay varios tipos de coagulación. En la coagulación láctica, ¿ok? Que es la coagulación que la leche se coagula sola, pues. A medida que el pH disminuye, producto de la acidificación, porque las bacterias se van alimentando de la lactosa y esas cosas, las moléculas de caseína se tienden a desestabilizar. Y al desestabilizar se agrupan. En la coagulación microbiana, es decir, cuando colocamos el rennet o el cuajo, que es lo mismo, la enzima, ¿verdad? Interactúa con la caseína y forma unas estructuras llamadas micelas. Entonces, estas micelas se aglutinan entre sí y ahí contienen la grasa y el suero y todas esas cosas y se agrupan. Entonces, y generan la coagulación de la leche.
y define la base de todos los quesos. Entonces, esa renina, esa quimosina, perdón, corta los enlaces de proteína, los rompe. Y entonces ahí se produce el desequilibrio y ella se agrupa. Entonces, así es que esa es la coagulación. Entonces, vamos entonces ahora al paso 6. El paso 6. Aquí tenemos el paso 6. Ya va, déjenme ver el paso 6, que es el corte de la cuajada. Este corte de la cuajada es también importantísimo porque al cortar la cuajada, ustedes van a determinar el tipo de queso que van a hacer. Ahí va, que me equivoqué aquí, ya va. Ya va. Entonces, como les dije, dependiendo de cómo corten, ustedes van a darle al queso un grado de humedad, ¿ok? Y después de la coagulación, la cuajada, la leche se coagula, ¿verdad? Entonces, la cuajada se presenta como se forma como una especie de yogur ahí grandote, que es leche coagulada, ¿ok? Y ahí está encapsulado el suero. Entonces, cuando el acto de cortar la cuajada con cuchillo o con los utensilios que se utilizan, tienen como el objetivo principal de sacar el suero ese que está encapsulado, ¿ok? Y separarla en fragmentos más pequeños, ¿ok? Se corta la cuajada en fragmentos más pequeños para que salga el suero. Y define así la consistencia final del queso. El objetivo de cortar la cuajada consiste en controlar el tamaño de los trocitos esos de cuajada que se tienen, ¿no? Porque eso influye directamente en la firmeza del queso y, por supuesto, en su contenido de humedad. En otras palabras, ¿se acuerdan de la deshidratación controlada de que les hablé al principio, verdad? Bueno, la variabilidad en cortar le permite a los productores artesanales personalizar la textura de sus quesos, que combinado con otros pasos, ¿verdad? Que están controlados también, reflejan, yo diría que la maestría de nosotros los queseros cuando hacemos estos quesos. Entonces, desde una perspectiva de la manufactura, el control preciso sobre el tamaño y la uniformidad de los trozos permite ajustar la humedad y la firmeza del queso, dándole a los productores capacidad de crear perfiles de sabor únicos, ¿no? Entonces, pregunto yo, ¿cómo cortar la cuajada? Una vez que la cuajada ya está lista, hay que utilizar un instrumento que se llama lira, o también se puede cortar con cuchillo, ¿no? Los dos instrumentos se utilizan. Si ustedes hacen quesos en casa, cortan con cuchillo. Si ustedes hacen queso en una planta, corten con lira, porque cortar con cuchillo es muy complicado. ¿Okay? El corte de la cuajada, esto es importante que lo sepan, el corte de la cuajada determina el tamaño de el tamaño de los trozos que van a tener, ¿no? Y por lo tanto la textura final del queso. Si cortan grande, o mejor dicho, si cortan pequeño, tienen un queso más seco que si cortan grande. ¿Okay? El corte hay que hacerlo de manera cuidadosa, hay que hacerlo con cuidado, ajustando el tamaño de los granos, según las características que se están buscando en el queso. Luego, se permite que los trozos de cuajada continúen su proceso de suero, ¿no? Hay que estar moviendo la cuajada y para que eso contribuya también a la textura y a la consistencia final del queso que están buscando. Entonces, cuando ustedes cortan, al principio tienen que revolver suave, porque si revuelven muy duro, rompen los glóbulos de grasa y la grasa pasa al suelo y se pierde. Entonces, ahí se pone el suero blanco. Entonces, allí tienen que tener mucho cuidado con eso. ¿Okay? Suave al principio y ya después, cuando ustedes noten que la cuajada va botando suero, ya pueden revolver un poquitico más duro. ¿Okay? Bueno, pasemos entonces ahora al paso 7, que es el salado, y ya se los pongo por aquí, ya va. El paso 7, que es el salado. Entonces, aquí está el paso 7. ¿Okay? Entonces, en el salado, déjame buscar aquí en el salado, el salado es uno de los pasos, bueno, yo diría que todos son importantes, ¿no?
Porque el salado es más que echar sal. El salado cumple también un papel antiséptico, sí, antiséptico, porque actúa como agente conservante controlando el crecimiento microbiano. Cuando las cosas están saladas, ahí no crece nada. ¿Y eso qué hace? Prolonga la vida útil del queso, prolonga lo que llaman el shelf life, prolonga la vida de aparador. Pero además la sal contribuye también a extraer parte de ese suero residual que tiene la cuajada, que también va a influir en la textura del queso. Entonces, desde una perspectiva bioquímica, la sal tiene el papel de modular las enzimas y los microorganismos, ¿no? Los regula y los controla durante la maduración. Y eso impacta también en los perfiles de los quesos, ¿no? Y este proceso de salado es muy importante, ¿verdad? Para desarrollar toda esa complejidad de sabores que caracteriza a los quesos artesanales. Entonces, si ustedes conocen bien cómo es el proceso de salado en la manufactura de quesos artesanales, no solo van a tener la capacidad de controlar con precisión la textura, la conservación y también el perfil de los quesos, sino que también se les van a abrir nuevas oportunidades desde el punto de vista empresarial. Les explico. Desde el punto de la manufactura, entender el proceso salado les va a permitir ajustar esa cantidad exacta de sal a utilizar en un momento determinado. Porque salar correctamente sus quesos va a hacer que siempre sepan igual, porque siempre van a tener el mismo nivel de sal. Y así podrán responder favorablemente a las preferencias del mercado y de sus clientes, ¿no? Y desde la perspectiva empresarial, ser un crack salando, o mejor dicho, conocer bien la técnica de salado, los va a diferenciar de sus competidores, lo cual les va a permitir atraer nuevos clientes y posicionar su marca como sinónimo de calidad, consolidando así su éxito a largo plazo. No es salar por salar, yo salvo al gusto. No, así no es, porque no se logra un producto estándar. Entonces, ¿cómo salamos? Les voy a explicar. Después de que ustedes corten la cuajada y drenen el suero, ¿verdad? La sal la pueden introducir de diversas maneras. La opción más común es espolvoreando, así directamente sobre la superficie del queso, y asegurando la distribución uniforme del queso. No tiren la sal no tiren la sal de una vez toda. Vayan salando poco a poco, porque si la tiran de una vez, la cuajada se puede deshidratar, ¿ok? Entonces, también pueden salar sumergiendo el queso en salmuera. Cuando ya está el queso listo, ya del molde, tal y cual, yo lo meten en salmuera. Y en este caso, la salmuera va a ir penetrando poco a poco hasta que sale el queso. ¿Okay? También pueden mezclar los dos métodos, es decir, pueden hacer un salado en seco siguiendo por un salado en salmuera. Esa decisión es de ustedes. En fin, ¿okay? También pueden frotar el queso. Por ejemplo, el queso azul se frota. No se sala con cuajada, no se sala cuajada, sino que se saca y después se frota. No se mete en salmuera, se frota. Hay muchas técnicas de salado, ¿ok? Bueno, pasemos ahora entonces al paso 8. El paso 8 es el paso 7, perdón. El paso 7 es el enmoldado. Me equivoqué. El paso 7 es el enmoldado. Entonces, bueno, vamos a pasar al paso 7. ¿Ok? El paso 7 es el enmoldado, me equivoqué. Entonces, ¿qué es enmoldar? Fácil, pero sin embargo les quiero echar el trasfondo del asunto, ¿no? Para seguir con el mismo criterio. El enmoldado en la manufactura de quesos artesanales, lo que consiste es lograr que el queso adopte una forma determinada. Es decir, de lograr la forma del envase que lo contiene, prácticamente. ¿Okay? Entonces, después del salado, la cuajada se coloca en moldes que le van a proporcionar su forma característica. Y este paso va a permitir que la cuajada se consolide y va a facilitar también la eliminación del suero y contribuye a
que también se defina la textura final y la apariencia del queso. ¿Okay? Desde el punto de vista artesanal, el proceso de desmoldado, yo diría que no solamente es funcional, sino que también es artístico, ya que la elección de los moldes, yo vi por ahí unos moldes en forma de corazón, también vi unos moldes con troqueles, bellísimos, ¿ok? Entonces, esos moldes le dan al queso una identidad y los hace más atractivos. Entonces, desde la perspectiva de la manufactura, la destreza en el moldado les va a permitir controlar esa textura y también les va a permitir darle la forma que ustedes quieren al queso y que la cuajada drene. Esa capacidad de utilizar esos moldes creativos, ¿no?, y funcionales le da valor a los quesos, le da valor estético, ¿verdad? Y les proporciona, yo diría que una herramienta más para diferenciarlos de la competencia. Entonces, ¿en qué consiste ¿cómo se llama? El moldeado. Bueno, fácil. Ustedes agarran el molde, perdón, y lo llenan hasta el tope, ¿ok? Con la cuajada ya lista, con la textura apropiada y el pH que te diga, ¿no? Entonces, ya la cuajada, una vez en los moldes, ustedes le meten el follower y le aplican la carga, ¿ok? De repente lo meten en el molde solamente y el queso va drenando por gravedad también, ¿ok? Una vez que esté en el molde, la cuajada tiende a seguir botando suero porque todavía hay sinéresis allí, entonces, y hasta que logra la consistencia adecuada, ¿ok? Paso número 9 o número 8, no sé, viene ahora el prensado. El prensado es el paso número 8. Entonces, en el prensado, ustedes, ¿qué es el prensado? El prensado simplemente es aplicarle una carga a la cuajada ya moldeada para que acelerar el proceso de expulsión del suero, de ese suero residual que está allí, ¿no? Y eso le va a dar la textura final al queso. Dependiendo cómo se prensa, los quesos van a ser más o menos densos. Entonces, ¿cómo prensamos? Les voy a explicar. Después de que la cuajada esté en el molde, se le aplica al futuro queso, porque ahí lo que hay todavía es cuajada, una presión vertical. ¿Okay? Esa presión va a extraer el suero que está dentro de la cuajada y la va a compactar y le va a dar al queso su forma definitiva. Entonces, el tiempo y la intensidad del prensado son factores que ustedes deben controlar y que van a determinar van a determinar la densidad del queso. Si le meten más carga, el queso va a quedar más duro. Si le meten menos carga, el queso va a quedar más blando. ¿Okay? Y eso va a contribuir también al perfil sensorial del queso. Y también a la duración durante el periodo de maduración. Entonces, de repente a veces con un peso menor, el peso es más blando, entonces el queso es más húmedo, entonces se afecta más durante la maduración. Entonces, conocer el proceso de prensado le permite a los fabricantes artesanales ajustar y personalizar las texturas de los quesos que hacen. ¿Okay? También la firmeza y la humedad, como les acabo de decir. Entonces, esta capacidad de controlar la presión que se le aplica a los quesos en la fase de la manufactura no solo contribuye a la consistencia del producto final, sino que también les da una oportunidad de crear quesos únicos que se deban diferenciar en el mercado. La segunda oportunidad, desde el punto de vista empresarial, ¿cómo se llama? Porque comprender bien el proceso de prensado puede diferenciar la oferta de una empresa con otra en el mercado. Entonces, la capacidad de producir quesos con perfiles de textura y firmezas específicos pudiera atraer segmentos de consumidores que estén interesados en lo que ustedes hacen, ¿no? Y eso genera lealtad en la marca de ustedes. Entonces, otra oportunidad de saber del prensado, y es la última, ¿verdad?, está en el punto de vista de la seguridad alimentaria. Si ustedes conocen bien el proceso de prensado, eso les va a garantizar
que la presión que ustedes están aplicando, que el tiempo de prensado que están aplicando, así como otros factores que intervienen en el prensado, los va a ayudar a controlar el proceso y prevenir cualquier problema en el prensado, cualquier problema en el queso. Los va a ayudar a tener un queso siempre estándar de calidad, ¿ok? Y van a evitar cualquier riesgo que pueda surgir. Por supuesto, hay otros elementos que influyen como la temperatura, pero eso forma parte de la maduración del queso. Lo importante que tienen que conocer es que si dominan bien el prensado en la manufactura de quesos artesanales, eso los va a llevar a mantener una buena reputación y a generar confianza con sus clientes. ¿Okay? Ahora bien, ¿cómo hacemos un prensado correcto? Les cuento. Después que los moldes se llenan de cuajada, ¿no? Hay que meter la presión al queso, ¿verdad? Entonces, eso es para eliminar el exceso de suero y eso. Entonces, la duración y la intensidad de la presión son muy importantes para y van a variar, según el tipo de queso que ustedes hacen. Entonces, el prensado expulsa el suero y crea la estructura interna del queso y establece la forma definitiva del queso. Entonces, cuando prensen, un dato que les voy a dar aquí, cuando prensen, al principio pongan poca carga y después van incrementando la carga para ayudarlos en el prensado, porque así el queso va botando el suero correctamente. Si prensan muy rápido, muy duro al principio, no, el suero no sale. Bueno, vamos ahora entonces al problema al paso número 10, que es el desmoldado. Es el paso número 10, desmoldado. Entonces, el desmoldado es una fase que, por supuesto, va después del prensado. Y ahí los quesos adquieren su forma definitiva, porque ya se sacan del molde. Entonces, este proceso del desmoldado constituye la transición de la cuajada ya prensada a la forma individual y definitiva de cada queso. Entonces, después del prensado, los quesos hay que sacarlos de la prensa, ¿verdad? Con cuidado, y tienen que hay que sacarlos del molde, ¿no? Y para sacarlos del molde hay que tener precisión para evitar que el queso se deforme o que se caree, que se rompa, ¿no? Y eso, porque eso le va a garantizar al queso que tenga su forma ya final. No es sacarlo por sacarlo, no, hay que limpiarlo y esas cosas, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de la manufactura, el desmoldado, ¿cómo se llama? Representa una oportunidad, yo diría empresarial, para perfeccionar la presentación visual del queso, ¿no? Porque eso va a contribuir a que sus productos sean aceptados en el mercado. Entonces, ¿cómo desmoldar entonces para que el queso quede bello así? Entonces, el desmoldado cuando uno saca el queso, siempre va a tener por allí unas rebabas de queso, eso hay que cortarlo, hay que cortarlo con delicadeza, ¿ok? Y para sacarlo, se puede sacar de dos formas, ¿no? Si tienen gasa, simplemente jalen la gasa. Y si el queso tiene esas gasas que son plásticas, esa es la que uso yo, volteen el queso y el queso sale solito. ¿Ok? Entonces, esa es la parte del desmoldado. Vamos entonces ahora con la parte de la maduración. La parte de la maduración, que es el 10, yo tengo el 11. Bueno, la maduración, esto es muy importante, la maduración. La maduración es la fase más difícil del proceso de manufactura de quesos artesanales. A mí me costó muchísimo en la escuela, porque es la parte más difícil. Y es en la maduración donde se desarrollan todos esos sabores característicos de los quesos. La parte bioquímica es complicadísima. ¿Okay? Allí las enzimas y los microorganismos que están en el queso, ¿no? Que ustedes añadieron producto de los pasos anteriores, allí todos esos microorganismos van a interactuar y van a transformar, gradualmente el queso en su interior, ¿no? Entonces,
en la maduración, los quesos son trasladados a lo que se llaman cámaras de maduración, o también se les llaman cuevas, o freezers, o neveras de maduración, cuando se hacen quesos de forma industrial, no, también artesanal. Entonces, allí los sabores en esas neveras, o en esas cuevas, o en esas cavas, o en esas cámaras, allí los quesos van a intensificar su sabor y las texturas van a ir cambiando. Entonces, allí es donde el quesero o el maestro quesero empieza a afinar, empieza la parte de afinado. Entonces, ¿cuál es la oportunidad de conocer el proceso de maduración? Bueno, si ustedes controlan bien la maduración, les garantizo que van a conseguir productos exclusivos. Y esos productos exclusivos van a atraer a sus consumidores, a sus potenciales clientes, porque ellos van a buscar los quesos que ustedes hacen, porque van a querer tener experiencias únicas, experiencias gastronómicas diferentes. Entonces, para madurar, no se requieren instalaciones complicadas. Tienen que ser adecuadas, pero no tienen que ser necesariamente costosas. Entonces, también se necesita controlar variables como la temperatura, la humedad. Además, el proceso de maduración implica tomar decisiones durante el proceso, ¿no? Porque es la afinación. Por ejemplo, el tiempo de maduración. La temperatura es otro proceso. Además, en la maduración se produce la formación de la corteza del queso y también se producen los agujeros si es que se colocaron bacterias para hacer agujeros en los quesos. Entonces, la maduración va a variar según el tipo de queso y va desde horas hasta años. ¿Ok? Por cierto, yo estoy madurando, hice un quesito ahí que me voy para la playa ahora y estoy madurando un queso fresco que hice, entonces lo hice ayer, en el show de ayer, me pude hacer el queso y ya lo hice, lo estoy madurando y voy a hacer un queso palmita espectacular. Bueno, sigamos. Entonces, como les digo, la maduración varía dependiendo del tipo de queso. Va desde días, horas, hasta meses y años. Y es por eso que la maduración es el arte detrás de la ciencia en la producción quesera. La maduración, Berta, eso no lo dice, ese sí son secretos bien guardados. Los afinadores no revelan el proceso de la maduración. Bueno, ya les expliqué los pasos básicos del secreto 1, lo que se necesita para hacer un buen queso. Pero, ¿cómo saber si esto que digo yo son simples pendejadas o lo que es lo mismo que estoy diciendo, simplemente un párrafo que cogí en ChatGPT y lo pegué por ahí? Pero bueno, permítanme compartir con ustedes una breve historia de uno de mis estudiantes, de verdad. Entonces, les voy a presentar como les dije, esta historia de Eric Fontalvo. Eric Fontalvo, el video está ahí en YouTube. Aquí está el link si lo quieren ver, el testimonio, ¿verdad? Eric me buscó a mí cuando yo estaba empezando, compró mi libro y esas cosas, cuando yo desarrollé mis métodos. Y él está en España acá y tomó mis cursos, él no sabía hacer queso de mano, no conseguía la leche, en fin. Me siguió, yo lo ayudé, somos buenos amigos. Tengo tiempo que no sé de él, por cierto. Y me enseñaba sus quesos y al principio yo le decía, mira, es esto así, es esto asado. Y bueno, él empezó con nosotros y bueno, fíjate, ya tiene su negocio de quesos en Cádiz y de eso vive. También tengo a Ronald Leal. Ronald, hicimos un programa con Ronald también. Ronald tiene su quesería en Utah, ¿verdad? Y se llama Quesos La Chiquinquireña. Ahí está Ronald y pueden ver el video en YouTube. Yo creo que lo tengo más adelante en la presentación, de todas maneras, para que lo tengan por allí. ¿Okay? Y también está la gente de casa. Esta gente me buscaron, ellos no hablan español, son del Líbano. Y él se llama Eli Hagne. Entonces está en Beirut, en Líbano. Y montó su negocio de quesos gracias a nosotros. De eso vive. Ellos hacen más que todo mozzarella, burratas, quesos de pasta hilada. Pero se llama de casa. Entonces, eso es lo que quiero decirles, ¿verdad? Que mi método de verdad
funciona. Entonces, ¿cómo se llama? Estas historias yo diría que son historias de de esa gente que pensó que hacer quesos artesanales era un proceso complicado y que solamente estaba reservado a las personas con un cierto nivel intelectual y la capacidad de formación que solo puede adquirirse en una universidad o en un organismo especializado en tecnología, en fin, ¿ok? Y que era imposible también hacer esto en forma como forma de vida y tener ingresos de $100,000 al año, pero gracias a que me siguieron y creyeron en mí, ellos pudieron, gracias a Dios, y me complace mucho comentarlo aquí, ellos pudieron desarrollar su potencial descubriendo con su compromiso y con la dedicación que tuvieron hacer arte y también hacer un buen negocio de quesos artesanales. Ellos han adquirido no solo conocimientos profundos sobre la elaboración de los quesos, sino también han adquirido la habilidad de aplicar esos aprendizajes de manera práctica y exitosa. Son muchos estudiantes más, ¿no? Tengo muchísimos estudiantes muchísimos. Yo diría que, no sé ni la cantidad, que han aprendido conmigo. Y de verdad que me encantaría ponerlos a todos, pero por cuestiones de tiempo no puedo. Entonces, sí. Vamos entonces ahora al secreto 2. Ahí, broma, me pasé. Vamos entonces al secreto 2. Vamos a ver aquí. Ya va, que estoy aquí mal. Aquí está mal. Vamos entonces al secreto 2. Ya va. Aquí está. Secreto 2. El secreto 2 es el hackeo de productos. ¿Ok? Entonces, el hackeo de productos y cómo robarle legalmente más de $100,000 al año a sus competidores con los quesos de autor, invirtiendo menos de $300 al mes y trabajando desde su casa. Entonces, les cuento que la industria quesera, ya va, déjeme ver aquí ya va. Ajá, aquí está, porque estoy aquí enredado con la presentación. Vamos con el trasfondo del asunto. Entonces, aquí estamos. Entonces, les cuento que la industria quesera actual, ¿no? Hoy día, tiene muchos desafíos hoy día, ¿no? Hoy día, debido a la tecnología, el mercado está muy saturado, hay mucha competencia. Y esa competencia es bestial. Y les cuento una historia. Cuando ya sabíamos hacer quesos, nos dimos cuenta de que podíamos ser los mejores fabricantes de quesos artesanales, pero si queríamos crecer en este negocio, había que vender más. Y esto nos llevó a pensar de que la calidad por sí sola no era suficiente. Entonces era necesario buscar tácticas que nos permitieran robarle mercado a nuestros competidores y para eso era necesario que nos diferenciáramos de alguna forma sobre la competencia. Entonces, sí. Entonces, tengo que seguir aquí ya va. Sobre la competencia. Entonces, déjenme buscar. Estoy viendo aquí lo de la presentación. Ya va. Ajá. Entonces, ¿qué hicimos? Observación. Nos dimos cuenta que a pesar de existir más de 2,000 quesos en el mercado, estos se limitaban a 12 familias. Y que de un tipo de queso, ¿verdad? Podíamos hacer variantes. Y eso fue lo que hicimos. Creamos una línea gourmet de esas 12 familias y llamamos a esta técnica hackeo de quesos o cheese hacking, que es lo que le puse yo, ¿no? Entonces, quiero explicarles entonces cómo es el cheese hacking. Entonces, déjenme seguir aquí. Entonces,
vamos a ver como el cheese hacking. Entonces, les voy a poner esto aquí, ya va. Déjenme explicarle. Entonces, para que de una manera legal, hicimos, como les dije, el cheese hacking, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos? La idea era robarle a nuestros competidores clientes, ¿ok? Pero de una manera ética, ¿ok? Entonces, lo que hicimos fue modelar los quesos de nuestros competidores, y eso nos dio la capacidad de crecer tanto en el mercado local como en el mercado global. No solamente haciendo queso, sino también, como no podíamos exportar, nos abrimos a otros productos que eran exportables, como los kits, como los cultivos, como los reactivos y todo lo que se relacionara con los quesos, porque exportar queso también es complicado. Entonces, ahora nuestros productos se venden a escala global y todo el mundo conoce a la marca Doctor Quesero. Desde un punto de vista empresarial, este nuevo enfoque constituye, yo diría que una nueva estrategia que va más allá de la diferenciación superficial, ¿no? Entonces, ya va, sí. Entonces, como les decía, ¿no? Desde el punto de vista empresarial, este enfoque que hicimos, ¿no? Va más allá de una diferenciación superficial, ¿no? Esa capacidad que tuvimos nosotros de hackear esos productos y no solo atrajo a nuevos clientes, sino que también nos permitió diversificar nuestro portafolio de productos y generar ingresos en nichos que eran poco competitivos. Entonces, el marco del cheese hacking se basa, o la técnica del cheese hacking se basa en identificar brechas dentro del mercado de los quesos artesanales y en la aplicación de tácticas, yo diría que sean innovadoras, que permitan aprovechar esas brechas y de esa forma nosotros entrar. Ahora bien, ¿cómo se hace eso? ¿No? Entonces, eso se hace, les voy a explicar que nosotros diseñamos 5 etapas de acción. Entonces, les voy a poner 5 etapas de acción. Se las voy a poner todas aquí para que y les voy a explicar una por una, para no estar con tanta brega con la presentación. Entonces, la técnica del cheese hacking la hicimos en 5 etapas. En la primera etapa, los productores, o nosotros, bueno, en general, porque ya es una técnica que estandarizamos, ¿no? La primera etapa hay que hacer un proceso de autoevaluación y analizar también el mercado, la industria. Y esta fase, ¿qué hace? ¿Qué busca esta fase? Busca ubicarlos en su entorno, en la industria. O sea, ¿dónde estoy posicionado yo? ¿Ok? Y hay que crear una conciencia autocrítica, ¿verdad? Sobre lo que ustedes están buscando, y cuáles son cuáles son los problemas que se están presentando en el ambiente. ¿Cuáles son? Ya les voy a explicar con más calma, con ejemplos, ¿ok? La segunda etapa se centra en diseñar técnicas, ¿okay? Que les va a permitir obtener una mayor participación del mercado, ¿verdad? Y esta fase implica un proceso de aprendizaje que tiene que ser continuo, tiene que ser intensivo. Y allí ustedes van a buscar, ¿cómo se llama? Van a buscar conceptos no conceptos, yo diría, ustedes van a observar procesos, van a tratar de optimizar esos procesos, innovar en recetas y mejorar continuamente sus procesos, ¿ok? Entonces, ¿cómo me refiero a eso de hackear a los competidores en sus procesos? Me refiero a la clonación de recetas, ¿ok? La idea es copiar las recetas que tienen éxito de sus competidores, ¿verdad? Así como los procesos que ellos tengan y que verdaderamente les funcionan. Y los modelan y los hacen y los aplican a su propio negocio y los hacen propios ya, ¿no?
Entonces, con el conocimiento adquirido, viene ya la tercera etapa. Después que ya conocen todos esos procesos, pasan a la tercera etapa. La tercera etapa consiste en hacer una planificación estratégica. Ok, vamos ahora a implementar esto. Vamos a crear ese producto. Ok, listo. Vamos ahora a tomar acción. Entonces aquí tienen que definir objetivos de lo que y la estrategia que van a ustedes a fijar para lanzar su producto, ¿verdad? Entonces, después viene la cuarta etapa. La cuarta etapa se refiere a la implementación efectiva de esas estrategias que aplicamos en la etapa 3. Y allí ustedes como productores o los productores aplican esas tácticas aprendidas y las adaptan a su contexto de la fábrica o a su contexto particular. Y esta fase implica un proceso repetitivo. A veces no funciona, a veces sí funciona. Y allí se diseñan las recetas partiendo de recetas de queso simple. Y se le da un pequeño tweak, ¿verdad?, a esta receta. También se hackean procesos como, por ejemplo, técnicas de promoción, técnicas de seguridad, y se tienden a mejorar. Si el hackeo no funciona, no importa, se pasa a otro producto y así sucesivamente. Por último, viene la quinta etapa, que es la última, que es la consolidación y la expansión del éxito que ya alcanzaron, ¿no? Allí tienen que medir los resultados que obtenidos, las ventas, por supuesto las ventas, si el producto fue de calidad, si no tuvo problemas, en fin. Y allí van a refinar ustedes sus estrategias y van a buscar nuevas oportunidades adicionales. Entonces, y así van a ir diversificando y optimizando sus ofertas de producto. ¿Okay? Este modelo de negocio que nosotros creamos no solo enseña a que ustedes se destaquen en el mercado, sino que también los va a capacitar a ustedes como, para que se conviertan en líderes del negocio. Ahora bien, toda esta teoría fue muy buena. Pero quiero darles un ejemplo, porque con ejemplos es que se entiende la gente. A lo mejor no me entienden cuando hablo, a lo mejor tengo un poquito de sueño, pero bueno, pónganse así pilas y tal, y ahí vamos para que... Vamos a ver, antes de pasar los ejemplos, vamos a ver cómo estamos por aquí con la gente. Ok, está la gente, aquí está saludado desde México, Luis García, Laura, me encanta, buenísimo. También estamos en Facebook, pero sigamos, ok, vamos a seguir. Entonces, les voy a poner entonces un ejemplo, y el ejemplo se lo tengo aquí. Hackeo de cheese hacking con queso mozzarella. Entonces, les voy a poner les voy a poner toda la lámina completa para no estar pensando en seguir la presentación. Entonces, vamos a hablar del trasfondo. ¿Okay? Entonces, con la mozzarella. En el mercado actual, la mozzarella, ¿cómo se ve la mozzarella? Como un bloque de queso que utilizan para pizza. ¿Okay? No tiene mucha variación de sabor. No, la textura es la misma, un queso que se estira. La presentación es normal. ¿Ok? Entonces, este escenario de esta mozzarella, que es sencilla, ustedes tienen ¿cómo se llama? Tienen dos opciones. O siguen vendiendo mozzarella o hacen el cheese hacking. Entonces, si venden la misma mozzarella, tienen que competir en precio con los grandes. Y ahí gana nomás el que tiene más plata. En cambio, si hacen el cheese hacking, ¿verdad? Porque este queso se presenta, es una oportunidad especial para el cheese hacking, le pueden agregar elementos innovadores a la mozzarella que la haga destacar. Entonces, ¿cómo hacemos el hackeo? Para diferenciarnos de la mozzarella normal, decidimos introducir una línea que nosotros la llamamos mozzarella fusion. Ustedes la pueden llamar como les dé la gana. Y combina la suavidad y la elasticidad clásica de la mozzarella con ingredientes innovadores, ¿no? Entonces, en aquella época, nosotros experimentamos con infusiones de sabores como la albahaca, usamos tomates secos y creamos una variante que eleva la experiencia culinaria, ¿eh? Y permite a sus consumidores a utilizarla de manera más creativa. Entonces, ¿qué hicimos?
hicimos una investigación y desarrollo, ¿no? Y perfeccionamos entonces las técnicas para infusionar la mozzarella y garantizar que la mozzarella tuviera la calidad de la textura que estábamos buscando para que no se viera comprometida. Entonces, porque si utilizamos albahaca, por ejemplo, y está cruda, ahí puede haber una contaminación cruzada. Entonces, hay que controlar esos protocolos de higiene allí. Entonces, ese proceso implicaba hacer pruebas exhaustivas de laboratorio para lograr la combinación perfecta de ingredientes. Entonces, y así logramos la mozzarella fusion. Y la idea era esa, ¿no? Lograr que la gente cuando la probara tuviera esa experiencia única. Entonces, hicimos muchas pruebas con esa mozzarella y al final lo logramos. Y la mozzarella fusion no solo satisface esas expectativas tradicionales de la mozzarella, sino que también abre nuevas posibilidades culinarias. Los consumidores ahora tienen acceso a un producto más versátil, que pagan más caro, y es porque es un plato gourmet y le aporta una dimensión adicional a las creaciones culinarias. Entonces, ¿cómo fue el marco que hicimos? Bueno, se siguió un marco estratégico que incluía la investigación de mercado, desarrollo de productos, las pruebas de calidad, también hicimos estrategias de marketing para destacar a la mozzarella fusion. También hicimos asociaciones con chefs locales y también diseñamos campañas para, aquí en Nueva Zelanda, ¿verdad? Para resaltar la mozzarella fusion. Y con esto logramos, a través del hackeo de productos, transformar un queso común y silvestre, en una experiencia culinaria única. ¿Okay? Por supuesto, eso creó una nueva oportunidad de negocio y más ingresos para nosotros y sobre todo un producto que tenía poca competencia. Entonces, ese fue el primer ejemplo. Les voy a pasar otro ejemplo que hicimos. Déjenme buscarlo por aquí. Que fue con queso fresco. ¿Ok? Hicimos lo mismo con el queso fresco. Entonces, ya les voy a echar el cuento. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, el trasfondo del cheese hacking era ofrecer una versión mejorada del queso fresco, porque el queso fresco era queso fresco. Igualmente, teníamos dos opciones. O vendíamos igual queso fresco, donde había muchísimos competidores, o vendíamos algo diferente para diferenciarnos en el mercado. Entonces decidimos introducir la línea Fresco Vario, ¿verdad? Que son quesos frescos con diversas presentaciones, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que eso incluía hacer bolitas de queso fresco que eran marinadas en aceite de oliva, con hierbas mediterráneas y también hicimos porciones individuales con chile, también las ahumamos, los enriquecimos con ceniza, con especias, recuerdo. Es más, hasta colocamos frutas para crear variables dulces y saladas, ¿no? Para que la gente tuviera el contraste. Entonces, igualmente, para llegar a eso, tuvimos que hacer una investigación culinaria, se exploraron combinaciones de sabores, hicimos pruebas, las que desechamos algunas, ¿ok? La idea era resaltar la frescura del queso, ¿no? También tuvimos que establecer una cadena de suministro confiable para que los ingredientes nunca faltaran. Y también tuvimos que perfeccionar los métodos envasados para que el queso no se pusiera baboso, mantener la textura y también que el sabor se conservara. Entonces, con el Fresco Vario, el queso fresco dejó de ser simplemente queso fresco y se convirtió en un producto gourmet a mayor costo. Entonces, eso nos generó mejores ingresos. Entonces, ¿cómo fue el proceso? Bueno, tuvimos que hacer, como les digo, la investigación. O sea, ¿cuál fue el procedimiento que utilizamos? Investigación de mercado, paso número 1, ¿ok? Para identificar tendencias emergentes por allí, cualquier cuestión qué es lo que la gente está buscando.
También hicimos colaboraciones con chefs para perfeccionar las recetas. Diseñamos estrategias de marketing muy importantes por internet, todo por través de las redes, para resaltar la versatilidad de Frescovario. Eso fue aquí en Nueva Zelanda. Hicimos alianzas con tiendas gourmet y se implementó una campaña de prelanzamiento para generar conciencia y dimos descuentos, en fin. Este ejemplo ilustra cómo el hackeo de los productos, o el cheese hacking, como nosotros lo llamamos, transformó el queso fresco, común y silvestre, en quesos gourmet y, bueno, que nos generaron unos ingresos muy buenos, gracias a Dios. ¿Ok? Bueno, permítame presentarle ahora algunos casos de estudios donde algunos empresarios han implementado mi técnica de cheese hacking. Y les voy a pasar el testimonio de alguien por aquí, que son historias exitosas. Y les voy a poner aquí, vamos a ver si sale, que es este señor que está aquí. No sé si se escucha. ¿Se escucha? No se escucha, broma. No se escucha. Bueno, dígame ahí si se está escuchando para ver si se... Porque la verdad es que no se escucha. Bueno, no se puede ver la historia de Catatumbo Live. Vamos a ver si se escucha. A ver, déjenme ver. Dígame por ahí si se escucha no creo que se escuche, ¿verdad? El testimonio de Catatumbo Live. No se escucha. Bueno, vamos a hacer algo. Yo creo que lo tengo por aquí. Voy a ponerles el audio. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Para que lo vean. Déjenme ver si les pongo el audio. Yo creo que lo tengo por aquí. Ya va. Déjenme buscarlo. No tengo el audio de Catatumbo Live. Déjenme ver aquí. No tengo el audio de Catatumbo Live. Qué lástima. No se oye, sí. Bueno, no importa. Tengo otro por aquí. Entonces, déjenme ver por aquí. Bueno, qué lástima. No tengo el audio de Catatumbo Live. Bueno, sigamos entonces. Para adelante, no hay problema. Más se perdió en la guerra. Ya después lo perfeccionaremos en la próxima masterclass. Entonces, sigamos. ¿Okay? Entonces, bueno. Catatumbo Live. Entonces, ellos... Aquí, nada, no sale. No sale. Bueno, no importa. Bueno, sigamos entonces ahora con el secreto 3. ¿Ok? El secreto 3, lamentablemente no soy yo Catatumbo Live, pero no importa. Vamos a seguir porque no nos vamos a... vamos a hablar, pero le voy a hablar un poquito de Catatumbo Live. ¿Ok? Ellos son un matrimonio que viven en San Luis y empezaron tomando nuestro programa de enseñanza y empezaron desde cero. Ellos no saben hacer queso. Y tiene una pequeña empresa artesanal que opera desde su casa. Y a pesar de producir quesos venezolanos, pues ellos hacen quesos venezolanos, ¿verdad? Tuvieron el problema de hacer un producto nuevo y que se estancaba en el mercado, no vendían. Y vender los quesos en un mercado extraño como el mercado americano, les presentó, se los puso cuesta arriba, se les puso chiquita, ¿no? Entonces, allí la colonia venezolana en San Luis es pequeña y no hay muchas ventas, ¿verdad? Y eso los llevó a una situación financiera difícil y la escasa entrada de capital amenazaba con cerrar las puertas. Entonces, nosotros les sugerimos eso. Chicos, ¿por qué no hacen el cheese hacking? Hagan el cheese hacking. Y denle un jugo, no vean solamente queso fresco, hagan el cheese hacking y ahí sí pueden abarcar más mercado. Entonces, me hicieron caso. Entonces, primero hicieron una investigación del mercado, identificaron las tendencias emergentes de lo que había allí, ¿verdad? Las preferencias de los consumidores y descubrieron que había una creciente demanda de quesos con ingredientes locales y que a esos consumidores les gustaban los sabores raros. Entonces crearon una línea de quesos y pusieron
crearon el que llaman el picocito, que es el queso con chile. ¿Ok? Crearon también un queso trufado, que era con trufa, ¿no? Hubo un queso que lo llamaron queso Gandhi, que tenía sabor, tenía curry. A otro lo llamaron el pesto y otro llamaron el pesto rosso. Entonces, otro eran quesos aderezados también, ¿no? Entonces, para promocionar su portafolio, ellos hicieron una campaña de marketing que también nosotros asesoramos con las redes y eso. Y la campaña consistía en crear una historia detrás de la manufactura de esos quesos. ¿Ok? Y todo basado en una presentación bien hecha y una narrativa y eso, ¿no? Entonces, y la historia consistía en contarle cómo fue que desarrollaron el proceso de manufactura y la alianza estratégica que tuvieron con los productores locales. Entonces, con lo que hacían en las ventas, la empresa no solo cubrió los costos del próximo lote, sino que también reinvirtió las ganancias en estrategias de marketing. Y crearon y siguieron con la pelota más grande, ¿verdad? Y así fueron creciendo poco a poco. Y este ciclo, este cambio estratégico en el enfoque del cheese hacking hizo que su negocio se revitalizara, las ventas despegaron y les creó un flujo de, ¿cómo se llama? Un flujo de efectivo sostenible, ¿no? Y una base de clientes leales que todavía les compran, ¿no? Por supuesto, las cifras de los ingresos no las sé porque son cosas privadas, entonces, pero su testimonio, que por cierto le pedimos permiso para ponerlo aquí en esta presentación, es un ejemplo que inspira a muchos a que es posible y que mediante la innovación y la adaptación se pueden hacer las cosas bien y se puede aprovechar, se puede crear un portafolio de quesos frescos que estén abollados y que no se vendan y se puede tener un ingreso real y sostenible, ¿no? Entonces, bueno, vamos ahora con el secreto 3. Entonces, el secreto 3 constituye en lograr, déjenme explicarles aquí, un flujo de potenciales clientes que visiten sus sitios web, sus páginas web, ¿no? Entonces, ya hemos hablado sobre qué hace falta para hacer queso. El primer secreto se refería a la forma básica de hacer los quesos. El segundo era cómo hackear los productos. Y el tercero, que es el que yo considero más difícil, porque no es hacer queso, es el más difícil, de verdad, porque si es que quieren hacer quesos como negocio, y ese secreto se basa en cómo conseguir clientes. ¿Okay? Como dije antes, no hacemos nada con ser los mejores queseros, los mejores productores de queso, tener el mejor portafolio de los quesos más ricos si nadie compra nuestros productos. Entonces, la idea de este secreto es explicarles la estructura de negocios que les va a permitir atraer, además de sus amigos, que eso vienen solitos, también atraer un flujo de clientes o de gente que ustedes no conozcan y que se interesen en los productos que ustedes fabrican, ¿verdad? Y de esa forma tener un ingreso sostenible y estable de unas 6 cifras mensuales. Y aquí les cuento una historia que se relaciona con esto de darse a conocer. Como ustedes saben, a mí me encanta contar historias. Como ustedes saben, hace 10 años yo me aventuré en este mundo de los quesos, ¿no? Y a medida que perfeccionaba mi receta y los procesos, me di cuenta de que la magia estaba no en la calidad, bueno, también estaba en la calidad, ¿no? Pero también en la historia de lo que se acompañaba. Había que echar una historia. Entonces, al principio, empecé creando quesos venezolanos. Invertía horas en perfeccionar mi receta, me experimentaba con diferentes tipos de cultivos, en fin, ¿no? Hasta que escribí el libro de mi libro Quesos venezolanos y colombianos, ¿ok? Luego vendía mis productos en la medida de la demanda y la capacidad de producción que tenía en aquella época. Sin embargo, a medida que avanzaba, me di cuenta de que tener un enfoque solamente desde el punto de vista técnico no estaba generando la conexión que me hacía falta con mis clientes. Y por lo tanto, mis quesos no se vendían. ¿Okay? O no se vendían, no se vendían con la velocidad que yo quería. Entonces,
Al principio sí se vendían porque eran mis amigos y esas cosas, pero ajá, después llega un momento que ya los amigos no compran siempre. Entonces, fue entonces cuando se me prendió el bombillo y tuve una epifanía. Entonces me di cuenta de que no estaba simplemente haciendo queso, estaba compartiendo mi pasión, mi dedicación y mi historia con el mundo. Entonces, esta revelación marcó un enfoque y lo que es más importante, en mi estrategia de marketing. ¿Okay? Entonces, al principio me di cuenta de que las redes sociales me podían ayudar. No solamente era para postear pendejadas en Facebook, ¿no? O en Instagram. ¿Okay? Entonces, me di cuenta de que las redes me podían ayudar a promocionar mi portafolio, pero no sabía cómo usarlas. Entonces, no tenía una página web, no podía vender en línea, no sabía cómo hacer la página web. Y a mis 50 años, las cosas, la tecnología no se me daba muy bien, ¿no? Y la información, una vez estuve por ahí 3 meses de vacaciones, cuando estaba estudiando, y me puse a estudiar, ¿no? A leer de estas cosas, y la información era tan abrumadora que a veces tenía que parar para asimilar. Un momentico, ya va. ¿Verdad? Aquí está esto está difícil. Difícil no, era mucha información. Entonces, tenía que parar para asimilar todo ese bombardeo de conocimientos que estaba leyendo, ¿no? Y el hecho es que el hecho es que no quería andar de tienda en tienda, pateando la calle. Y está, hey, vendo queso. Es una ladilla. Entonces, yo quería que se vendieran solitos, pero como no sabía cómo vender en línea, la cosa estaba complicada, ¿no? Y tampoco sabía cómo promocionarme. Entonces me leí, yo no sé cuántos libros de marketing para ver cómo promocionar mi portafolio y así darme a conocer, ¿no? Entonces empecé a poner en práctica todo lo que aprendí y empecé escribiendo mi historia. Los libros de marketing me decían, no hay que echar el cuento. Entonces, bueno, me puse a escribir mi historia. Y como nos metimos en esto de los quesos, en otras palabras, me puse a echar el cuento. Quería que mis clientes no solamente disfrutaran del sabor excepcional de mis quesos, sino que también quería que me conocieran, que se sumergieran en mi historia. Entonces usé imágenes de mi proceso de fabricación, hice videos y entonces creé una conexión con mis clientes. Y esa conexión se profundizó cuando descubrí que estos estaban también deseosos no solamente de quesos normales, sino de productos gourmet. Querían conocer al artesano que estaba detrás de la marca Doctor Quesero. Querían conocerme, me mandaban mensajes, me comentaban, ¿verdad? Y querían compartir conmigo esa pasión por los quesos, ¿verdad? Y que impulsaba cada una de mis creaciones. Entonces, esa nueva estrategia, ¿verdad? Que utilizamos, no solo mejoró las ventas, sino que también abrió nuevas oportunidades. Gente de otros países empezó a buscarme para que los asesorara, me invitaron a eventos locales, también me invitaron a eventos internacionales para que concursara, gané premios, ustedes saben, vieron las medallas que he ganado, y también los medios de comunicación se interesaron en mi historia, en mis logros, y me destacaron como un amante de los quesos y cómo pasé de ser. Por ahí estaba el Valentina Quintero, que hace años me entrevistó, en fin. Querían saber cómo pasé de ser un simple ingeniero a llegar a ser el doctor Quesero. Todavía trabajo como ingeniero, ¿no? Pero lo hago más que todo para distraerme y esas cosas. En otras palabras, en el Internet empezaron a verme como una autoridad, como un experto. Entonces, lo más revelador y satisfactorio no fue eso, ¿no? Sino que fue que pude crear una comunidad global que estaba apasionada por los quesos artesanales y que gira en torno a mi marca. Y por eso ustedes están aquí. Ya los clientes no eran compradores solamente, sino que se convirtieron en embajadores de mi marca. Compartieron sus propias experiencias con sus amigos y recomendaron mis quesos, mis cursos y mis productos a sus amigos, familiares y clientes. Entonces, la comunidad así empezó a crecer y todavía sigue creciendo.
Y el siguiente paso pues, fue expandir mi presencia en el mercado. Entonces, aprovechando las plataformas de comercio electrónico y las redes sociales, llevé mi marca más allá de Nueva Zelanda, la llevé a escala global. Hice alianzas con tiendas en línea, con minoristas especializados, ¿verdad? Asegurándome que mis quesos, así como los kits, los cultivos que hicimos y todo lo que una persona amante de los quesos necesita, estuviera a su alcance sin importar su ubicación geográfica. Y por eso que creamos nuestras tiendas y todas esas cosas, ¿no? La estrategia fue enfocarme en ser auténtico, ser transparente, echar el cuento, así como soy yo, natural, ¿ok? Maracucho, no importa. Hoy nuestro negocio no solo fabrica quesos, ¿ok? Es una comunidad de aproximadamente unas 70,000 personas a escala global y todos unidos por nuestro amor a los quesos artesanales. Fíjense que lo cuento y me paran los pelos. Entonces, esta es mi experiencia, ¿verdad? Mi humilde experiencia. Ya va, que me emocioné. Ya va, perdón. Esta experiencia ha inspirado a mucha gente de todas las edades. Desde jóvenes. Una vez vi en España, ya va, me emocioné. Perdón. Entonces, fíjense, una vez vi en España un señor echando lampazo venezolano. Me dio tanto dolor que me puse a llorar con él. Y bueno, ya va. Me agarró. Lo siento. Bueno, mi experiencia ha inspirado a mucha gente, jóvenes que están empezando a vivir, que se han dado cuenta de cómo empleados no van a llegar, no van para el baile, no van a hacer realidad sus sueños. Ha inspirado personas mayores de la tercera edad, del cuento ese de la gente que empezó a hacer queso, que eran conserjes en España, ¿ok? Y que por una causa o por la otra lo perdieron todo, tuvieron que irse de Venezuela, por lo que sea, ¿ok? Berta, me emocioné. Ellos aprendieron a contar sus propias historias. Qué vaina. Bueno. Y yo descubrí que siendo auténtico es la clave para hackear el mercado, para robar de esa manera completamente legal y auténtica corazones, los corazones de ustedes y de la gente que tiene esos paladares exigentes. Entonces, si yo pude, que soy un viejo de 62 años, no me quito la gana de llorar. Ya. De verdad que les pido muchas disculpas porque no me esperaba esto. No me esperaba esto, de verdad. Entonces, si yo pude, que estoy un viejo de 62 años, mis alumnos y todo el que quiera aprovechar mi experiencia, lo puede hacer. Y para eso me tienen aquí, pasando calor aquí. Bueno, ya pasamos a la pendejada ya también, ¿ok? Vamos ahora al marco de cómo se puede implementar esto que les acabo de mencionar y que me emocioné tanto. Entonces, vamos entonces a hacerlo, vamos a entrar en materia. Entonces, bueno, qué vaina, me emocioné. Entonces, bueno, aquí está. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ya les voy a explicar. Me emocioné, de verdad. Entonces, lo primero que tienen que hacer, bueno, paso 1, tienen que construir la marca, tienen que construir su presencia online. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que identificar a su cliente ideal, ¿ok? Porque deben darse, ¿cómo conseguir su cliente ideal? Deben darse un momento para reflexionar sobre su conexión con los quesos. Entonces,
Identifiquen qué los inspira a ustedes y por qué decidieron sumergirse en este mundo de los quesos artesanales. ¿Tienen alguna filosofía en sus creaciones? ¿Verdad? ¿Qué los impulsa a pertenecer al mundo, a este mundo? Toda esa autoexploración va a ser la base de su marca. Y su cliente ideal será la persona que coincida con esos intereses. Recuerden que en el mundo hay más de 5 billones de personas. Y si un número determinado, vamos a decir, por ejemplo, el 0,001%, está interesado por los quesos, allá tienen un mercado. Hay un mercado de 50 millones de personas a escala global que ustedes pueden atender y generar un ingreso. Esa es la clave. Entonces, basándose en esa autoexploración que hicieron ustedes, deben definir los valores que quieren ustedes en la marca representar. Ustedes, por ejemplo, priorizan ustedes la sostenibilidad. Ustedes buscan la tradición o buscan la innovación. Esas son cosas que tienen que pensar. Entonces, ¿qué tienen que hacer después? Diseñar el branding, ¿ok? O su identidad, ¿ok? Hagan un logotipo que capture la esencia de sus quesos y el mensaje, por supuesto, que quieren transmitir. Y usen siempre el mismo logotipo en todos sus canales online. Después tienen que seleccionar la plataforma que van a utilizar, ¿verdad? No todas las plataformas son iguales. Elijan la plataforma a usar según el cliente ideal. Instagram, por ejemplo, puede ser bueno para expresarse visualmente, ¿no? Para que ustedes hagan una expresión visual de sus quesos. Mientras que el LinkedIn puede brindar oportunidades más que todo de networking en el medio de la industria, en la industria quesera, en fin. Sin embargo, cuando empiecen con una sola plataforma, por ejemplo, Instagram o Facebook. Y cuando ya estén consolidados y ya estén posicionados, ok, se pueden ir expandiendo a TikTok, ¿cómo se llama la otra? Twitter, Telegram, en fin. ¿Okay? Lo otro que tienen que hacer es crear un contenido relevante. ¿Ok? Es importante que ustedes creen contenido relevante. Ya ven por aquí. Sí. Ya va, que tengo aquí una. Ajá, aquí está. Ese es el paso 2. Tienen que crear contenido relevante. Entonces, ¿cómo crean contenido relevante? Ya les voy a explicar. Déjenme primero. Ok. Entonces, deben contar historias, compartir el proceso creativo, contar anécdotas de sus interacciones con otros amantes del queso, en fin, y dar detalles sobre los productos que fabrican. Recuérdense que la autenticidad es la clave. Entonces, ya va, déjenme, no, esta parte no va todavía, que es la del blog, todavía no va. Ya les voy a, déjenme acomodar esto que está aquí. Ajá, aquí estamos. Entonces, estos son los pasos. Entonces, paso 1, todo eso son las. Entonces, estaba por contenido relevante. También tienen que diseñar una página web y hacerla, ¿no? Entonces, lastimosamente, tienen que invertir en un sitio web. Y el sitio web tiene que ser atractivo. Bueno, estos son gajes del oficio. Ustedes van para la guerra, tienen que llevar un rifle. Entonces, pero la página web va a ser su casa y va a ser el origen de todos sus ingresos. Y ese sitio web debe ser fácil de navegar.
lo que ustedes están haciendo. En este caso, que es la industria quesera artesanal, ¿verdad? Y para su cliente ideal. La idea es que cuando el cliente ideal de ustedes diga, ¿cómo hacer queso? ¿Cómo hacer queso? No. ¿Dónde conseguir queso tal? Ustedes, a través de esa campaña, de esa optimización de SEO, Google los ponga de primerito en la página, en la primera página. Entonces, eso va a aumentar la visibilidad online de su marca, atrayendo a aquellos potenciales clientes que se identifican con ustedes y que buscan esas palabras que ustedes están metiendo allí. Entonces, también tienen que diseñar una estrategia de contenido. No solamente es postear por postear, ¿ok? Lo que sí es importante es que deben publicar regularmente y tienen que mantener una variedad que incluya fotos de sus productos, actualizaciones, por ejemplo, del proceso de producción, del contenido educativo, sobre la elaboración de queso, en fin. Otro punto clave es interactuar con la audiencia. Eso es importantísimo, ¿verdad? Hay que interactuar con la audiencia. La presencia online no solamente es publicar. Hay que responder comentarios, hay que responder mensajes. Es un poco tedioso, pero todo eso se hace también automáticamente. Y contestar ¿cómo se llama? Esos comentarios, responder esas preguntas, eso construye relaciones y fortalece la confianza de ustedes con el cliente ideal, con su cliente, ¿no? Entonces, y el último paso de este paso número 1 es la medición y el ajuste continuo. Ustedes, con todo lo que hicieron anteriormente, tienen que medir el performance, ¿verdad? Tienen que utilizar herramientas analíticas que midan el rendimiento de sus esfuerzos y con el objeto después de ajustar su estrategia. Si una cosa no funciona, le ajustan y siguen probando, en fin. Por ejemplo, si notan que un post, digamos una foto de ustedes haciendo queso, no tiene comentario, cámbienlo por un video o por una trivia de preguntas y respuestas, por ejemplo. En fin, o si ven que un queso, ustedes salen cortando un queso, digamos un queso parmesano, un queso sardo argentino, o un queso de mano venezolano, o un campesino colombiano, y el que no produjo ninguna experiencia. Bueno, a lo mejor hagan ustedes un video probando el queso, en fin. Inventen. Eso es una curva de aprendizaje que nunca termina. Entonces, bueno, ese es el paso número 1. El paso número 2 es construir un blog que dé contenido, un blog de contenido educativo, ¿ok? Y lo importante del blog es crear ese sitio donde se comparta, donde ustedes compartan sus conocimientos sobre sobre los quesos, sobre si es que venden queso, si es que hacen queso, en fin, ¿no? Y para eso, una opción es publicar artículos educativos, publicar recetas, ¿verdad? Consejos prácticos, y esto no solamente los va a posicionar como una autoridad, sino que también va a atraer a nuevas personas que están interesadas en aprender más sobre el mundo de los quesos. Y que no necesariamente quieren aprender a hacer queso, sino que también de repente los quieren consumir. En fin, ¿verdad? En el caso de ustedes que quieren aprender a hacer queso para vender, sería eso, ¿no? Y los pasos para promocionar el blog son los mismos que les acabo de explicar para el sitio web. Las redes sociales, la estrategia de SEO, el sitio web, porque tienen que publicar la página, el blog en el sitio web. Igual interactuar con la audiencia, porque cuando la gente lee su blog, hace comentarios, entonces ustedes responden y medir el ajuste, en fin, ¿ok? Entonces, el paso número 3 sería estrategia en redes sociales. Ese es el paso número 3. Y en base a eso, les quiero decir que el éxito en la promoción de los quesos artesanales no es solamente tener un producto bueno, hay que darlo a conocer.
Y una estrategia buena es esa, las redes sociales. Entonces, como dato, planifiquen y háganse un plan de publicación, ¿ok? Para sus redes sociales. La idea, si tienen una, no importa, vamos a publicar todos los días 2 veces, por decir algo, ¿no? Entonces, la idea es publicar continuamente. Imaginen a Facebook y a Instagram como el sitio donde ustedes se reúnen con sus amigos a charlar y a conocer nuevos amigos, ¿verdad? Allí solamente deben construir relaciones sólidas con la audiencia. En las redes no se vende. Esto es muy importante. Ustedes no van por una fiesta, ¿verdad? Con sus amigos. Mira, estoy vendiendo esto, estoy vendiendo esto, estoy vendiendo esto, yo vendo esto, yo vendo esto. No, porque la gente les coge tirria. Entonces, allí lo que van a hacer es amigos. Ahí van a ser el chévere, el bueno de la película, el sabroso. Entonces, deben mostrar su personalidad, deben ser auténticos. Eso se le llama el attractive character, ¿verdad? Ustedes deben ser los chéveres. Ahí no van a vender en las redes. Van a vender en su sitio web, en su página, en la página web que crearon. Entonces, en las redes lo que se van es a promocionar, a mostrar lo que hacen, a dar contenido, a hacer el chévere, a crear la autoridad, ¿verdad? Las ventas van a venir después, se los aseguro. Entonces, cuando hagan los posts, deben usar hashtags, ¿ok? Y para eso deben investigar qué hashtags hay que utilizar. Hay software que hacen eso de todas maneras, ¿no? Los hashtags tienen que ser relevantes y que tengan poca competencia, porque si ustedes buscan un hashtag de hacer queso, muchísimo, entonces no van a entrar. Entonces, tienen que buscar los hashtags que tengan poca competencia, pero que tengan buen volumen de entrada, ¿no? O búsquedas por mes, o clics por mes. Entonces, deben también crear un contenido de calidad. No posteen por postear, porque eso les va a quitar interacción, les va a quitar engagement. Entonces, deben monitorear regularmente los analytics, igual que hicieron con el sitio web, para que midan los procesos y los esfuerzos, ¿no? Y ajustar así su estrategia según los resultados que ustedes van obteniendo, ¿verdad? Y la idea es esa. De todas maneras, las redes le mandan a ustedes unos resultados. Bueno, este mes te vieron tanto y así sencillamente. Les cuento que una buena estrategia en redes sociales los va a llevar a un mejor nivel del que están actualmente. Y los va a conectar de manera efectiva con su audiencia y van a poder construir una comunidad sólida en cuanto a sus productos artesanales, ¿no? Entonces, ese es el paso 3. Vamos ahora con el paso 4. Hacer un mercadeo por correo electrónico y boletines informativos, que esos boletines se llaman newsletter. Entonces, esos correos y ese newsletter son una herramienta, yo diría que es la más poderosa para transformar prospectos en clientes, ¿verdad? Y les va a generar nuevas oportunidades de venta. Entonces, el email marketing es, bueno, de repente ustedes también ustedes están viendo su email y les mandan información y mandan información. Cuando ustedes entran en las páginas. Bueno, esa es la técnica que hay que buscar. Entonces, no se llama spamming, sino la idea es esa, si ustedes crean contenido y no solamente cómprame este curso, no, así no es. Hay que crear contenido. Entonces, lo primero que tienen que hacer para el email marketing es crear una plataforma que sea confiable y fácil de usar. Y hay opciones en el mercado popular. Está MailChimp. A mí no me pagan nada por eso, pero yo igual la recomiendo. Está otra empresa que se llama Sendinblue. Yo utilizo una que se llama Mailgun. ¿Ok? Esa es la que yo utilizo. Lo importante a considerar aquí es que deben asegurarse de que la plataforma que vayan a escoger esté integrada con su sistema de venta y gestión de clientes. Eso es muy importante. Ustedes tienen que tener un sistema de venta y gestión de clientes. ¿Ok? Cuando estén haciendo. Entonces, el email marketing bien ejecutado es una herramienta pero espectacular, valiosísima. Y es tráfico de ustedes. No le tienen que pagar a Facebook, no tienen que pagar a Google, no tienen que pagar a nadie. Es de ustedes. Entonces, la idea, mi obsesión es siempre construir mi lista de correo. Yo tengo 5,000 personas en mi lista de correo. Y ese es tráfico mío que yo les mando
todos los días. ¿Ok? Entonces, para mantener a sus clientes conectados, creen también el boletín, el newsletter, y compartan información, pero no publiquen boberías, ni, hey, cómprame aquí, cómprame aquí. No. Publiquen información útil. No basen el boletín en un catálogo de productos. No deben compartir, ¿saben por qué no deben compartir información útil? Porque si no, los clientes se le van a dar de baja. Le van a decir, please unsubscribe. Porque uno tiene que poner en la lista de correo la opción para que la gente se dé de baja. Si no, es spam y entonces los multan. No es que los multan, los bloquean. Entonces, es importante hacer eso. Otro paso es invertir en publicidad. ¿Ok? Ese es el paso número 5 y se los voy a poner aquí. Invertir en publicidad. Entonces, es importantísimo invertir en publicidad. Pero no invertir en publicidad por publicar. No. Inviertan en publicidad segmentada. Esto quiere decir utilizar a Facebook y a Instagram para publicar sus anuncios publicitarios. Y la idea de publicar en estas plataformas es de llegar a las audiencias que ustedes están, donde están sus clientes ideales, sus clientes, your dream client. Y la idea es que cuando ustedes entren allí, capturen el correo electrónico de ellos, ¿no? Y para meterlos en la lista de correo de ustedes. Entonces, pero para lograr eso, una buena estrategia es dirigir los anuncios, por ejemplo, a los amantes de los quesos, a los que están buscando queso colombiano, por decir algo, o los que quieren, o los chefs que cocinan con productos colombianos, quesos colombianos, o quesos venezolanos, o quesos argentinos, en fin, y aquellos que estén interesados en los productos artesanales. Y, por ejemplo, les regalan una guía, o les regalan un libro digital que ustedes escriban, o un reporte. Yo regalo la guía para hacer queso, regalo por ahí, no recuerdo otras cosas por ahí. Entonces, ustedes ponen ese post, ¿verdad? Que es una técnica, ustedes le dan sale el post con el botón descargar la guía. Cuando ellos le dan al botón, la plataforma les va a pedir el correo a cambio y la plataforma les va a mandar la guía, ¿ok? Por email. Entonces, ya con eso, ustedes lo incluyen en sus campañas de correo, que debe ser diaria. Entonces, su plataforma de gestión de clientes les va a mandar todos los días un correo, hasta el fin de sus días, por secula seculorum. A menos que, por supuesto, ellos decidan darse de baja, ¿no? Entonces, eso hoy no compran, mañana tampoco, el mes que viene tampoco, pero cuando quieran comer queso, y ustedes pueden inclusive mandar, por ejemplo, yo utilizaba eso mucho, ¿no? O yo sigo utilizando. Yo tengo un workflow que automáticamente, por ejemplo, los jueves, que la gente está más relajada, les mando un correo automático que dice, mira, ¿qué te parece cenar con quesito colombiano? ¿O qué te parece cenar con quesito fresco, con queijo fresco brasilero? Porque aquí los venezolanos son muy poquitos. Entonces, pero los brasileños hay como arroz. Entonces, el cliente ve el correo, esta semana no compro, pero a veces dice, y le da clic. Y hace el clic lo lleva para el producto, lo lee, ve el precio, mensaje, entrega a domicilio, no tiene que moverse a su casa, raspa la tarjeta, ¡pum!, le llega el queso a su casa sin hacer nada en 2-3 horas. Entonces, eso vende. Entonces, esa es la idea. Entonces, eso es lo que quería comentar con ustedes. Entonces, bueno, ahora viene el paso 6, que es importante que ustedes también lo tengan, que son los testimonios y las reseñas. Entonces, los testimonios y las reseñas es una herramienta poderosa, ¿verdad? Para construir esa reputación de su tienda de quesos artesanales. Y aquí les voy a dar algunos tips para cuando soliciten o reciban algunos testimonios de sus clientes, ¿no? Actúen proactivamente solicitando los testimonios, ¿verdad? Pero por supuesto se los van a adquirir a los clientes que están satisfechos. A los que están bravos con ustedes no le van a pedir nada, ¿no? Entonces, pueden enviarles correos electrónicos de seguimiento, eso lo hace el sistema, ¿verdad? Después de la compra, incentivan su participación con descuentos
o simplemente le piden lo pueden llamar por teléfono o le mandan un mensaje de texto pidiéndole amablemente que comparta su experiencia con ustedes, en fin, y cuando ellos le escriban, eso lo copian y lo ponen en la lista de testimonios. Entonces, al solicitar ustedes testimonio, pueden promocionarles a sus clientes. Si no saben, porque a mí me ha llegado gente, ay, ¿qué escribo? Tranquilo, no te preocupes. Yo les hago un guión. Entonces les digo, bueno, aquí tienes una base. No tienes que decir lo mismo, pero aquí tienes una base de lo que puedes decir. Entonces, bueno, ellos lo adaptan ya cogen la idea y los adaptan a su propio albedrío. Entonces, otro dato, no se limiten a un solo canal para recopilar testimonios, ¿no? Utilicen su sitio web, pídanlo por su sitio web, pídanlo por sus redes sociales. En la lista de correo, pídanles un testimonio y les dan un cupón, por decir algo. Y cualquier otro medio que sea de relevancia, YouTube, TikTok, en fin. ¿Okay? El hecho es que cuanto más canales tengan, mayor será la visibilidad de ustedes y también mayor será la credibilidad. Yo tengo testimonios en mi sitio web, muchísimos. En YouTube, bueno, ni se diga. En TikTok también tengo muchísimos. En fin, bueno, lo que pasa es que no los pongo todos porque si no pierdo mucho tiempo. Una vez que reciban los testimonios, pónganlos en todas sus redes, pónganlos en sus sitios web, pónganlos en sus canales, en sus redes. ¿Okay? Y también agradezcan públicamente a quienes compartieron su testimonio. Eso es muy importante, porque esto no solamente fomenta una conexión más profunda con el cliente, sino que también los anima a otros a que compartan esas experiencias, ¿no? Y también, como último dato de los testimonios, no se limiten solamente a mensajitos de texto. También el contenido multimedia agrega autenticidad y puede tener un impacto aún mayor. Los videos son buenísimos. Bueno, vamos ahora con el paso 7, que es el escalado, ¿verdad? Que es el último paso de esto. Es el paso 7, el escalado. Y aquí les quiero decir sobre el escalado lo siguiente. Ya que cuando ya tienen el negocio montado y ya los sistemas de mercadeo y venta están andando y todo está funcionando ahí más o menos, ya hay que escalar. ¿Okay? Y para ello, una buena opción es implementar programas de afiliados, ¿okay? Que incentiven a sus clientes a recomendar sus productos. ¿Okay? Otra opción también, si no quieren hacer programas de afiliados, pueden ser las suscripciones. Yo tengo las dos. Entonces, las suscripciones ofrecen un ingreso continuo, mensual. Recurring income se llama eso. Entonces, ¿cómo hacemos un programa de afiliado? Les voy a dar algunos pasos para que tomen en cuenta allí. Entonces, tips. ¿Qué tienen que hacer? Busquen influencers. Busquen blogueros. O chefs que sean, bueno, un chef puede ser un influencer, también puede ser un bloguero. Busquen gente que esté relacionada al mundo de la gastronomía. ¿Verdad? Si es en el caso de los quesos, en el caso de los quesos, de la manufactura. Si es en el caso de que se llaman cheese monks, que son monjes de queso, que solamente prueban los quesos. Bueno, hagan alianzas con ellos y ellos, de repente, ellos podrían estar interesados en promocionar sus productos, dependiendo si hay plática de por medio, ¿no? También desarrollen un programa de afiliados y establezcan comisiones que sean competitivas, no es que tope ustedes, ¿no? Que ellos también ganen. Y eso va a incentivar a los afiliados a participar con ustedes. También diseñen materiales específicos para afiliados. ¿A qué me refiero con eso? Se llama material POP. Banners, enlaces de seguimiento personalizados, contenido promocional para facilitarles a los afiliados la promoción de sus quesos, en fin. También tienen que definir claramente las reglas del juego con ellos. Tienen que ser bien cristalinos. Pongan los términos y condiciones. Ve, chico, tienes que venderme de aquí a tanto. Si me vendes este volumen, esto es la comisión. Si pasa de allí, la comisión aumenta. Y si pasa de así, la comisión. Y así, todo en blanco y negro para que no haya problema. Y anuncien el lanzamiento del su programa de afiliados a través de las redes. También lo pueden promocionar a través del newsletter, del boletín informativo, a través de todos los canales de marketing,
si es que tienen otro, en fin, por ejemplo, pueden mandarlo por correo electrónico, lo pueden mandar, pueden publicar por Google, en fin. Ofrezcan también incentivos para los primeros afiliados registrados, ofrezcan descuentos a aquellos que traigan nuevos clientes a su negocio, en fin. Es importante también promocionar soporte continuo a sus afiliados. Y eso incluye tener una comunicación regular con ellos, yo diría que diariamente. Implementar un programa de afiliados los va a llevar a transformar su negocio de queso y va a expandir la marca muchísimo, muchísimo. ¿Okay? Sin embargo, este va a ser el último paso de su proyecto de negocio de quesos artesanales. Y dado los grandes volúmenes que van a manejar, porque los van a manejar, deben enfocarse y adaptar sus sistemas a esos volúmenes, a cómo van a gerenciar la empresa tomando en cuenta esos volúmenes. Ya vienen problemas mayores, pero bueno, eso es poco a poco. Eso es poco a poco. Ahora bien, es posible que hayan creído ustedes que atraer a los clientes adecuados requiere un conocimiento de marketing complicado, ¿verdad? No es así. Y también que todo esto que le acabo de explicar es difícil. Al contrario. No se preocupen que no es así. No es así. Déjenme... aquí está el escalado. Ya va. Vamos por aquí, ya va. Bueno, entonces, esto del escalado es como manejar un carro manual. Al principio, bueno, sí va a ser un poco difícil, porque hay que, como todo en la vida, ¿no? Que no se conocen cómo se hacen las cosas. Pero ya cuando empiecen a hacer todo, van a ver que como un carro, es como un carro sincrónico. Al principio es difícil. Después, todo se va a hacer más fácil, ¿verdad? Y va a llegar un momento que ya va a ser tan fácil, porque ya lo van a hacer con los ojos cerrados, porque siempre es lo mismo, que va a llegar hasta ser aburrido. ¿Ok? Y quiero compartir con ustedes una historia de uno de nuestros estudiantes. Entonces, ya se la voy a pasar por aquí. Y se trata de un testimonio real de un gran amigo mío, que se llama Alexis Socorro, que está en Costa Rica. Y Alexis, bueno, como todos los venezolanos se fueron de Venezuela en busca de sus sueños, ¿no? Él es un empresario venezolano, un gran amigo mío, es ingeniero, y empezó comprándose una finquita allá en Costa Rica, se llama Aponcito, se llama la finca. Y empezó haciendo quesos allá en Costa Rica con leche de búfala. Y él comenzó con una experiencia mínima en marketing. Él usaba vendedores y esas cosas, ¿no? Pero rápidamente nosotros lo asesoramos y él pudo atraer clientes modelando a sus competidores allá en Costa Rica, ¿verdad? Y adaptar todo a su negocio. Entonces, él pudo, bueno, hizo el cheese hacking, empezó a crear productos, creó una línea de mozzarella de búfala, creó mantequilla de búfala, le puso sabores y esas cosas. Allá la leche de búfala no hay mucha competencia, entonces él no tuvo que hacer mucho de variaciones, ¿no? Pero sí creó variables, creó burrata, creó bocconcinis, ¿ok? Todo de leche de búfala. Entonces, bueno, aquí están sus sitios web, ¿verdad? Si quieren les dan a los links y pueden ver la empresa que se llama, su empresa que se llama Upalácteo. Entonces, Alexis, nosotros lo ayudamos y él con mucho, bueno, están todos sus logros, ¿no? Y esta historia de Alexis no es solamente es una historia más, de las que todos aquellos que alguna vez pensaron que solo con vendedores era suficiente para sobrevivir aquí en el negocio de promoción de los quesos artesanales. Pero con nuestra ayuda y esa metodología del cheese hacking, del mercadeo digital y magnético que nosotros le enseñamos,
pudo descubrir que no era necesario tener una infraestructura importante para promocionar sus productos, sino ni tampoco un capital importante, sino solamente con herramientas digitales y siendo efectivo y constante, se puede tener un ingreso importante, se puede obtener un ingreso y que este ingreso sea importante a la larga y que le permita vivir y, bueno, primero escalar el negocio y vivir y tener mayores ingresos, ¿no? Entonces, bueno, ya seguimos entonces, ya vamos con la última parte. Entonces, aquí estamos. Bueno, todo este... bueno, ya vieron los 3 secretos que hacen falta para ser exitosos en los quesos, ¿verdad? Esto que yo les acabo de explicar, ningún empresario de la quesería se los va a decir. Nadie. Le mostré algunos casos de estudios que ya han sido exitosos y algunos testimonios. Hay muchos más casos, pero solo le puse algunos porque si no estuviéramos aquí, bueno, hasta mañana. Entonces, imaginemos ahora este escenario por un momento. Si siguieron la metodología que les mostré en el secreto 1, ¿verdad? Y coméntenme aquí, por favor, si pueden. Déjenme buscar aquí ya va, para ver los comentarios. A ver, que me perdí aquí, ya va. Ay, Dios mío. Entonces, bueno, sigamos. Entonces, a ver, estamos aquí, correcto. Entonces, bueno, sigamos aquí. Imaginemos entonces este escenario. Si siguieron la metodología que les mostré en el secreto 1 y aprendieron a hacer quesos de manera rápida, de manera práctica, sencilla, y lograron diseñar su portafolio de, digamos, 10 quesos, según lo que les mostré en el secreto número 2, que es usando la técnica esta del chihaki, ¿no? Y con ese conocimiento que les di en el secreto 3 de cómo crear su sitio web, obtener la misma fuente de tráfico que tienen sus competidores y llevarla, y ese tráfico llevarlo a su sitio web por medio de las redes sociales, las listas de correo, los sistemas automatizados de mercadeo que son muy importantes. ¿Ustedes creen que podrían ser exitosos? ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes se entusiasmaron con lo que les acabo de hablar? ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes se sienten un poco abrumados con todo eso, con lo que hemos cubierto hoy, así como está la cara de Biden con esa manguera de agua en la boca? A ver, comenten aquí. ¿Ah? Comenten, cuenten y me comentan. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Comenten a ver. Aquí dice, no es malo ser sensible. Ya vamos a entonces, a ver. Comenten aquí. Bueno. ¿Qué les parece si dedico 10 minutos a repasarles una oferta muy especial que les he preparado hoy a ustedes, ¿verdad? Con el fin de ayudarlos a implementar una forma, yo diría, guiada y, por supuesto, fácil para hacer queso. Y también a diseñar su portafolio de quesos artesanales tipo gourmet que les generen un ingreso de por lo menos 6 cifras anuales en dólares americanos. Y a la vez guiarlos para que monten todo ese aparataje digital que van a necesitar y que los ayude a vender y promocionar y gerenciar su negocio de quesos artesanales. Todo de forma automática, no tienen que hacer nada. ¿Ok? Si no quieren que se los enseñe, bueno, está bien, ya yo me sé todo esto, así que si no lo quieren ver, yo me puedo ir y no hay ningún problema. ¿Ok? Si quieren que les dedique estos 10 minutos para repasar esto, yo solamente, por favor, comenten aquí y me dicen, ¿no? La idea es que ustedes comenten, ¿verdad? Y me digan. Entonces, comenten ahí, a ver, coméntenme. Bueno, aquí les tengo esto entonces. Bueno, entonces, con este programa de coaching, ustedes van a poder hacer cualquier tipo de queso artesanal, cualquiera que se les ocurra. Van a poder hacer quesos suramericanos, van a poder hacer quesos franceses,
ingleses, en fin. Y si se deciden hacer de esto un negocio, también van a poder poderse deshacer del 9 a 5 y trabajar para ustedes y ser su propio jefe. Hay un amigo mío me dijo una vez, ve por encima mío mi sombrero. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Entonces, cuando yo estaba descubriendo por primera vez esto de los quesos, de cómo hacerlos y cómo venderlos y promocionarlos, me encontré con muchísimos obstáculos. Y la información era tan compleja que no sabía por dónde empezar. Como les dije ahorita, hace rato había falta de información y lo complejo del proceso me parecía muy abrumador, ¿no? Y tuve que hacer de tripas corazones y arreglármelas por mí mismo. Tuve que buscar información sobre la fabricación de quesos en YouTube y esto no decía en toda la historia. Fue entonces cuando decidí buscar información confiable y descubrí el libro este que les expliqué y después me perfeccioné en la New Zealand Cheese School. También después asistí a webinar en línea en la New Zealand Cheese School. También me metí en la New Zealand Cheese Association. Me relacioné con la gente del gobierno para los permisos, el Ministerio de Industria Privada, el Ministerio de Industria Primarias de Nueva Zelanda, en fin. ¿Okay? El hecho fue que sufrí muchísimo y prácticamente cada fracaso, y como era una obsesión, ¿verdad? Cada fracaso se convirtió en un desafío, en un reto. Yo no lo vi como un problema, lo vi como un reto. Y a la vez una oportunidad para aprender y mejorar, ¿no? Y con el tiempo aprendí. Y las piezas del rompecabezas empezaron a pegarse. ¿Ok? Y entendí lo que pasaba en el interior de los quesos. Y esa es la clave. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía en mis manos una nueva oportunidad para compartir este conocimiento y ayudar a otros a que hicieran lo mismo, ¿no? Y desarrollé este método fácil para que otros pudieran aprender sin tener que enfrentarse a todos esos peos o esos problemas que yo me enfrenté, perdonen la palabra, ¿ok? Este método lo plasmé en mi libro, ¿verdad? Pero luego me di cuenta que mucha gente quería vender los quesos que hacía. Y fue entonces cuando ensamblé mi programa de coaching empresarial de quesos artesanales, que es el que le estoy poniendo allí, ¿no? Entonces, esa es mi historia y refleja cómo superé todos esos obstáculos. ¿Y saben qué? Ustedes también pueden hacer lo mismo. ¿Y saben por qué? Muy fácil. Porque ahora me tienen a mí. Yo no tuve a nadie. Y a través de este método que yo desarrollé, busco inspirar a futuros empresarios de la quesería a que alcancen sus estrellas, a que sigan sus instintos y no tropiecen con las mismas dificultades que yo tropecé, así de simple. Entonces, en aquel entonces tuve que gastar como $35,000 americanos. ¿Por qué? Pues bueno, puse las tarjetas, ¿no? Que fue entre lo que pagué por el curso en la escuela para aprender, los servicios de consultoría que tuve que pagar. Ya yo tengo 10 años aquí en Nueva Zelanda, o sea que no es que lo pagué todo un solo tiro, ¿no? Como les dije, tuve que pagar a un asesor para que me hiciera lo de los permisos, para poder vender legalmente. Tuve que aprender a vender en línea porque no sabía, comprar dominios, comprar hospedaje, mandar a hacer sitios web, comprar plataformas de envío de correos, cursos de coaching para vender en línea. No sabía vender en línea, nadie me iba a enseñar. Tuve que coger pagué un coaching. En fin, compré libros de marketing. La lista es larga. También tuve que gastar 3 años de mi tiempo, desde el COVID, cuando me fue que me puse serio, para encontrar una manera eficiente de manejar todos esos problemas y yo no quiero que ustedes pasen por allí. Entonces, de repente, ustedes podrían hacer lo mismo que yo, si son audaces, y hasta de repente podrían hacerlo menos tiempo que yo. Pero les garantizo que lo mínimo que van a tomarse son 2 años. Entonces, ¿para qué van a ponerse a inventar la rueda si yo tengo la forma correcta de hacer queso, de cómo venderlos en línea y cómo crear un portafolio de productos que se venda y que les genere un ingreso estable? Y se los voy a dar en un paquete que he preparado para ustedes. ¿Les suena genial? Bueno, vamos a ver entonces por los pasos. Les voy a explicar esto para que lo vean. Entonces, bueno, vamos entonces déjenme,
Entonces, aquí les tengo, ¿qué incluye mi programa? Aquí están todo lo que incluye el programa de coaching. Primero, y cuando ustedes entren a la plataforma, van a ver eso. El mensaje de bienvenida mío, la entrega del material de apoyo, la introducción, el punto de la manufactura, la historia de los quesos artesanales. Hay que empezar por una historia, ¿verdad? Contamos la historia de los quesos azules, de corteza lavada, queso camembert, queso brie, el arte de hacer quesos artesanales, la leche, cómo es la leche para hacer quesos artesanales, porque no toda la leche es igual, los ingredientes que son necesarios para hacer quesos artesanales, el equipo que van a utilizar para hacer sus quesos, bien sea de forma comercial o doméstica, no todo. Por supuesto, lo bueno es que ustedes empiecen desde su casa, porque no se van a poner a invertir un capital de 15, 30, 20 mil dólares o lo que sea, si no saben. Entonces, los cultivos que necesitan para hacer quesos, el tipo de tratamiento, la técnica como tal para hacer quesos, cuáles son los pasos obligados, cómo es el vendado y el encerado de los quesos, qué es la acidez, que eso es muy importante, tienen que saberlo. Hay un paso también que se llama la cheddarización, también la parte de la maduración, cuáles son los componentes del queso que intervienen en la maduración, los agentes que intervienen en la maduración, los procesos, las técnicas de madurado, cómo se estandariza la leche, qué es y cuál es cuáles son los cálculos que hay que hacer y cómo se hacen, los problemas y las soluciones, y después les doy algunas recetas de quesos por allí. Ya va. Ajá. Unas recetas le doy elaboración de mascarpone, yogur casero, yogures, varios yogures, queso crema estilo suizo, fresco, mozzarella por el método express, por el tradicional, hacer ricota, ¿verdad? Cheddar, queso con hongos, cómo se hace queso azul, varios tipos. Bueno, perdón, el de queso azul viene en 3 partes. Elaboración de quesos halloumi, elaboración de queso Monster. También tengo un capítulo especial para los quesos venezolanos, cómo se hace, que son los webinares. Esta parte la voy a cambiar, la voy a poner bien chévere, bien bella para que sea bien exacta, pero por ahora son los webinars, que también van a aprender con los webinars. En mi último, un mensaje de despedida para motivarlo y 5 sesiones de coaching que son incluidas en el programa. ¿Vale? Y además de eso, ustedes saben que yo toda la semana tengo mi programa de Doctor Quesero. Ese programa solamente es para ustedes, para mis alumnos. Entonces, también les tengo los webinars en vivo. ¿Ok? Este es el testimonio de Jorge, de César. Entonces, esos son los testimonios en vivo. Toda esa información se las vamos a dar en el programa. Entonces, cuando tomen mi programa de coaching, se van a ahorrar un tiempo, bueno, se van a ahorrar el tiempo y el dinero que yo invertí en desarrollarlo, sino se van a ahorrar todo eso, se van a ahorrar, yo diría que meses o años de tiempo y también de dinero perdido. ¿Y saben por qué? Porque van a hacer eso la primera vez. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo sepan. Entonces, como les quiero mostrar, entonces, algunas personas que ya han tenido la oportunidad de pasar por mi aprendizaje, no solamente con mi programa de coaching, sino también con los cursos que yo he dado, ¿no? Entonces, les tengo vamos a ver si se entiende, porque si no se ve, estamos mal. Entonces, vamos a ver si se... Berta, no puedo ver a César. Tengo que arreglar eso. Bueno, no importa. La verdad es que no se puede ver por la presentación. No sé por qué no se ve César. Para la próxima lo tengo lo guardo aquí en el canal, en la plataforma. No se puede ver la plataforma. Bueno, César es un alumno mío que tomó uno de los cursos de queso artesanal. Está búsquenlo en YouTube. No tengo ahorita no se puede ver César, chico. Qué vaina. Bueno, no importa. No se perdió en la guerra. Aquí también está Ronald. Para la próxima les pongo el testimonio. Y está a Hagne.
El de Hacknet, tengo el audio y se lo voy a poner aquí, ¿verdad? Porque está en inglés. Ah, pero el de Ronald, déjenme ver si tengo el de Ronald por aquí. No tengo el de Ronald. Ronald vive en Utah y Ronald vive de los quesos. En mi canal está el link y está la entrevista. Yo lo entrevisté y con mucho orgullo lo presento porque de verdad que Ronald empezó desde cero y él vive de los quesos, él hace queso. Y está también Eli Hackney, y la historia de Eli es mi favorito porque Eli no habla español, es del Líbano, habla árabe o libanés, no sé. Y bueno, aquí les voy a poner los que hablan, los que sepan inglés, ¿no? Porque lo tengo aquí ya va, déjenme buscarlo aquí. Aquí está, fíjense. Déjenme ver si se oye. Hi, I'm Eli Hackney from the Casa, Lebanon. I'm thrilled to share the tremendous stride I've made in artisanal cheese coaching program by Dr. Casero. The program has been instrumental in refining my skills and expanding my knowledge in the art of crafting exquisite cheeses. When I first embarked on this journey, my primary goal was to elevate my cheese-making techniques and create a distinct marked artisanal cheese industry. The coaching program under expert Dr. Casero. I want to express my sincere gratitude for Dr. Casero mentorship and the structured approach of the coaching program. It has been a truly enriching experience. Thank you, Dr. Casero, once again for your guidance and support. Bueno, fíjense que la historia de Eli es Eli. Yo pensaba que Eli, como nunca habíamos hablado personalmente, yo pensaba que era una mujer. Entonces, de verdad que me tocó esa historia y quise compartirla con ustedes. Entonces, bueno, no se oye, ¿ves? Lamentablemente no se oye. Yo quería que se oyera, pero bueno, no importa. De todas maneras, no importa. Vamos a... ¿Para quién funciona entonces esto que yo les acabo de explicar, verdad? ¿Para quién funciona esto? Permítanme regresar un momento para asegurarme que ustedes entienden para quién va destinado este programa. Este programa va destinado a personas que no tienen ningún tipo de experiencia en queso y quieren aprender a hacerlo de forma correcta y asistida por nosotros y por nuestros coaches o por mis coaches, ¿verdad? Entonces, también está destinado para aquellas personas que tienen algo de experiencia y quieren encontrar respuestas a procesos que no entendían y también para aquellas personas que ya tienen experiencia y que quieren escalar el negocio, ¿verdad? Entonces, también va para las personas que si tienen un restaurante o si son pequeños empresarios sin mucho equipo y capital de trabajo, también va destinado a ser el programa. También va destinado a las personas que no quieren tener ningún tipo de negocio, sino que simplemente quieren hacer de esto, probar los quesos de su tierra y disfrutarlo con su familia, en fin, ¿ok? Entonces, básicamente eso. Entonces, ya va. Entonces, ¿por qué las personas no empiezan? Mucha gente no empieza. Entonces, la primera, porque dicen, no, que la inversión es demasiado alta y no puedo hacerla como negocio. ¿Okay? Les cuento que no se necesita una gran inversión para que ustedes comiencen. Nuestro programa ha sido diseñado, yo creo que a prueba de bobo y que sea accesible a todos. Nosotros sabemos que, por lo menos en el caso de los venezolanos y de los colombianos que emigran, tienen poco poder adquisitivo. Yo pasé por allí. Entonces, mi idea es eso. Se puede empezar con poco capital y se puede empezar utilizando los ingredientes y equipos que tienen en su propia cocina. Y si se pone en serio, pueden convertirse esto en una inversión rentable y, por supuesto, en un posible emprendimiento. Entonces, el segundo miedo, que porque las personas no arrancan,
es que, bueno, que no tengo experiencia y parece un proceso complicado. Nuestro programa está diseñado para enseñar desde lo más básico hasta lo más avanzado. ¿Okay? Incluso si nunca han hecho un queso en su vida, los vamos a guiar gradualmente, por supuesto, para que se conviertan en unos cracks, para que se conviertan en expertos queseros, en maestros queseros. Esa es mi meta. ¿Okay? Nosotros hemos simplificado cada paso del proceso de fabricación de quesos artesanales y hemos desglosado todo en pasos súper sencillos, ¿verdad? Haciendo que la elaboración de quesos sea, como digo yo, más fácil que pelar mandarina. Además, hemos incluido 5 sesiones de coaching gratis, personalizadas, una a una hora, cada sesión es de 1 hora, y eso los va a guiar de la mano mientras ustedes aprenden. Y si es que ya tienen experiencia, le vamos a explicar la razón científica de por qué pasan las cosas, ¿no? También lo vamos a incluir en nuestro grupo privado de Facebook de la Universidad del Queso. Ese es un grupo privado de nomás para mis alumnos, no es para nadie más. Y allí van a poder interactuar con otros alumnos y otros colegas, alumnos y ya gente que sale que hace queso y que van a ser sus futuros colegas y van a poder aclarar sus dudas. Es más, estamos construyendo ahí esa comunidad. Y como si fuera poco, van a poder interactuar también con nosotros, que somos los coaches, por WhatsApp. ¿Ok? Entonces, el otro miedo, Berta, ya va, lo tengo por aquí. No tengo tiempo, ¿no? Que no tengo tiempo, no trabajo. Entonces, trabajáis. Bueno, yo entiendo que la vida puede ser ocupada, pero nuestro programa está diseñado para adaptarse al ritmo de todo lo que estamos trabajando, ¿ok? Porque todas las lecciones están pregrabadas y puede verse todo en línea cuando puedan, cuando tengan un momento libre y avanzar así a su propio ritmo. También, además incluimos también, ¿cómo se llama? Evaluaciones para medir su progreso, su aprendizaje. Pero no se preocupen, si es que no pasan la evaluación, no se preocupen, no importa. Porque aquí no se trata de exámenes, aquí se trata de que ustedes aprendan. Lo que hacen es que si raspan el examen, no importa, lo pueden volver a tomar las veces que sean. Y es el mismo examen, entre paréntesis, así que no se preocupen. Solamente con un pequeño esfuerzo, un pequeño compromiso de su parte, incluso con una agenda apretada por el trabajo, pueden convertirse en expertos queseros. Se los garantizo, se los aseguro, ¿verdad? No, que tengo miedo a fracasar. Esa es otra. Tienen miedo a fracasar. Tenéis miedo a fracasar. Eso es algo normal. Yo cuando empecé a hacer queso me daba miedo también. No tenía plata y empezar a gastar en leches y eso y no sabía si iba a perder. Entonces, eso es parte del aprendizaje. ¿Ok? Cada intento, incluso si no es perfecto, los va a acercar más al dominio de la técnica, se los aseguro. Además, nosotros con el programa ofrecemos ese sistema, un sólido sistema de apoyo, ¿verdad? Que los va a ayudar a superar cualquier obstáculo. Y es a través de nuestros coaches. Con los coaches no tienen problema. Aquí no se trata de notas, se trata de que aprendan. ¿Okay? Bueno, otro miedo que dice la gente, no es que hacer queso lleva tiempo. Te lleva tiempo. Bueno, yo creo que a veces, aunque la paciencia es clave en la fabricación de queso, el programa ha simplificado el proceso para que sea efectivo y eficiente. Y nosotros enseñamos truquitos, ¿no? Para perder menos tiempo. Van a aprender a gestionar su tiempo de manera inteligente y esos trucos que le vamos a enseñar los van a incorporar en su metodología de rutina diaria. Entonces, eso es importante. También es que otro miedo dice, no, es que no hay mercado para los quesos artesanales. ¿Cómo que no hay mercado? ¿Quién dijo que no hay mercado? ¿Okay? La demanda de productos artesanales está en aumento. Ya la gente no quiere, ya ahora con lo del orgánico, de las cosas orgánicas, la gente busca cosas orgánicas, ¿ok?
ya no busca tanto los quesos procesados porque saben que son malos, que no alimentan. Y nuestro programa no solo les va a enseñar a hacer esos quesos deliciosos que ustedes van a vender, sino que también les va a enseñar las estrategias de cómo comercializar esos quesos, ¿ok? Para que puedan compartir todas esas creaciones y potencialmente convertir esa pasión en un negocio que le genere un ingreso rentable, un ingreso que sea la base que sea la base de su familia. Otro miedo, falso miedo, es que hacer quesos en casa sale más caro que comprarlo en el supermercado. Eso me lo dijo a mí una vez una persona. Entonces, ok, yo digo que la percepción de elaborar quesos artesanales en casa resulta más costoso que comprarlo en el supermercado. A lo mejor tuvieras razón. Pero si vamos al detalle, podemos deducir varias razones que contradicen esa creencia, digo yo. Y se los voy a explicar. Se los voy a explicar. Ok, en primer lugar, aunque los productos en el supermercado pueden ser más económicos, hay que considerar la calidad y también la autenticidad de los quesos artesanales hechos en casa. ¿Ok? Al nosotros fabricar nuestros propios quesos, tenemos el control total sobre los ingredientes que utilizamos. La leche que vamos a utilizar es leche de verdad, no es suero láctico. ¿Ok? No vamos a utilizar aceites, no vamos a hacer quesos análogos, en fin. Además, con esto de los quesos procesados, como les digo, no es que es más barato. Yo a esa gente le digo, ok, es más barato, el queso del supermercado es más barato, pero el queso es realmente queso lo que estás comprando en el supermercado. Entonces, con la fabricación casera, que todo el mundo la paga más cara porque sabe que es casera, ustedes pueden personalizar sus quesos según sus preferencias individuales y también las preferencias individuales del cliente. Y esta capacitación, o mejor dicho, esta capacidad de personalizar los quesos les da a sus quesos un valor agregado adicional en comparación con los otros quesos. Entonces, fabricar quesos con ingredientes de buena calidad y que estén controlados con ustedes va a ser apreciado por sus futuros clientes y eso les va a dar los va a hacer resaltar y les va a dar un valor agregado a su marca y porque es un producto sostenible y consciente, ¿no? Entonces, es importante que ustedes vean eso. Entonces, bueno, ahora quiero pasarles a la oferta. Entonces, en la oferta les voy a lo que incluye mi oferta. Quiero para que vean lo que incluye la oferta. Entonces, en la oferta vamos a incluir una plataforma con más de 60 videos y recetas de más de 18 quesos artesanales y eso está avalado más o menos. Y además de eso, les voy a dar un periodo de prueba gratis de 14 días y eso está avalado en $750, más o menos. ¿Ok? El costo que está avalado. Entonces, yo recuerdo todo lo que sufrí cuando no tenía información y bueno, y ahora que tengo todo eso de papayita, que yo creo que creamos todos esos videos ya grabado, ya la tarea está hecha. Entonces, eso es muy fácil, pues. Entonces, es muy fácil. Entonces, vamos a ver entonces ustedes también van a tener las 5 sesiones de coaching personalizado de 1 hora. Déjenme ponérselas por aquí. Okay. El acceso al grupo de Facebook de la Masterclass de la Universidad del Queso. Déjenme ponerla por aquí. Estoy un poquitico embartolado aquí. Ok, entonces, sí, tenemos las 5 sesiones. Las 5 sesiones de coaching están avaladas por $1,000. El acceso al grupo de Facebook de la Cheese Master está avalado en $500, ¿ok? Con eso van a poder intercambiar opiniones con los queseros a escala global y van a hacer networking
Y si tienen alguna duda relacionada con los quesos, van a poder contar sus historias y van a poder aclarar esa duda. O si no, van a poder ser atendidos por los coaches rápidamente. Entonces, bueno, tenemos la copia digital de mi libro de Beginner's Bible for Cheesemaking en inglés y en español, avalado en $15. Yo recuerdo que cuando no conseguí información, bueno, yo puse toda esa información allí a disposición de la gente para que la tuviera. Y yo me tuve que leer yo no sé cuántos libros, ahora está todo condensado en esos libros. El libro, tenemos también este libro de digital de los pasos obligados de seguridad alimentaria, en tu caso de negocio, que son más o menos son los procedimientos que tienen que tomar en cuenta o los parámetros que tienen que tomar en cuenta para ustedes ponerse a hacer esto como negocio. Les voy a dar un 15% de descuento en nuestra tienda Dr. Quesero, para que así, si cualquier cualquier material que ustedes quieran comprar, o si es que están así, yo perdí mucha plata cuando yo no sabía, entonces compré un material de cultivo, se me contaminaban, en fin, ahora eso es una forma, como ustedes también están en la parte de la curva de aprendizaje, este cupón de descuento los va a ayudar a mitigar también esos gastos. El manifiesto del doctor Quesero, que es para motivarlos, eso les va a levantar la moral. Yo recuerdo que cuando yo me fui de Venezuela, tenía la moral muy baja, ¿no? Tenía la moral muy baja y me leí un libro de Robert Kiyosaki y bueno, eso me subió a la autoestima y me hizo pensar siempre en positivo y me hizo pensar de que nada es imposible, solamente hay que desearlo profundamente en el corazón y las cosas se dan. Yo he logrado todo lo que he querido en mi vida, todo. También les vamos a dar, como parte del programa, una franela o remera, como dicen los argentinos, de Cheese Master. Y lo único que le pedí, que avalada en $85, que solo le pedimos que nos ayuden con el envío, más nada. La remera es gratis. ¿Ok? El envío creo que son $35. ¿No? También vamos a incluirles en el programa el curso de quesos venezolanos. ¿Okay? Eso está metido con todos los quesos venezolanos, todos los videos, todo. Es el curso que yo vendo afuera, que yo cobro $250 por él. Bueno, yo se los voy a dar a incluir a ustedes en este curso. ¿Okay? La hoja de cálculo de los costos de producción, porque ustedes no hacen nada con hacer quesos y no saben a cómo lo van a vender. Con esa hoja ustedes van a poner todos los ingredientes, el equipo y la mano de obra que utilizaron. La hoja de Excel les va a dar todos los cálculos. Ustedes nomás tienen que poner ustedes los costos por día, y la plataforma les va a decir, bueno, vende el kilo de queso a tanto. Entonces, eso es importante que ustedes lo sepan. ¿Ok? ¿Qué más? La hoja de cálculo del cuadrado de Pearson, que se utiliza para estandarizar la leche. Yo recuerdo que cuando estaba en la escuela, que me decían, que hay que hacer un queso con el 4% de grasa. Berta, no sé hacerlo. Entonces, bueno, nos explicaron cómo se hacía lo del cuadrado de Pearson, que yo lo he explicado en varias oportunidades en el programa, pero aquí le vamos a dar la hoja de cálculo para que ustedes lo hagan. Y si tienen alguna duda, con muchísimo gusto se les aclara. También la hoja de Excel que yo manejo o que nosotros manejamos con mi sistema secreto de seguridad alimentaria. Eso me costó a mí una fortuna. Le pagué a la mujer a la chinita esta que me hizo el estudio, me sacó el sistema, tuve que pagar todos los gastos, gasté mucha plata. Bueno, yo se los estoy dando solamente, eso está avalado en $7,000. Eso fue más o menos lo que yo pagué. En un libro electrónico con las estrategias para crear su negocio rentable, también se los vamos a incluir en la oferta, $55. La plataforma digital, porque ustedes tienen que, no que van a hacer queso, también tienen que empezar a hacer sus quesos, entonces, y promocionarlos, entonces, y usar las redes sociales para promocionarlos. Entonces, bueno, le vamos a facilitar la plataforma digital para que ustedes monten su sitio web, que incluye el website que van a hacer, los embudos de venta o los cibertubos, como los llamo yo, las páginas, le vamos a dar los layouts,
El dominio, bueno, el dominio tengo para ustedes, pero el dominio sí lo vamos a ayudar a instalar. El blog va a tener para que ustedes hagan su blog y van a tener atención al cliente 24/7 y también hay tutoriales. Hay más de 800 tutoriales en esa plataforma. Esa es la plataforma que yo uso para promocionar mis equipos, mis quesos. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros queremos, ¿cómo se llama? Déjenme seguir aquí. Correcto. Entonces, vamos entonces a ver cuánto hace todo. Vamos a ver cuánto hace todo. Eso hace, ya va, también va se me había olvidado, ¿ves? Un portafolio de 20 quesos diferentes partiendo del queso mozzarella y del queso fresco. Eso es un portafolio de 20 quesos diferentes, lo que digo, me refiero a las recetas, ¿no? Diseñados con la técnica de cheese hacking, incluye las recetas para prepararlo. Eso está avalado por $1000. También incluye un kit de queso artesanal para principiantes. Les quiero dar un kit para que ustedes vayan practicando y esas cosas. Yo les mando el kit desde aquí de Nueva Zelanda. Solamente tienen que pagar el envío, que son más o menos como $35. ¿Okay? Todo eso sumado hace $14,578. Todo eso. Entonces, eso, por supuesto, ya va, déjenme seguir aquí. Por supuesto, eso hace toda esa plata, ¿verdad? Pero obviamente yo no voy a cobrar esos $14,578 pero esa no es la idea. Pero hagamos el siguiente ejercicio. Si yo les cobrara, vamos a suponer, si yo les cobrara esos 14,000 mangos y el programa de verdad funcionara y los ayudara a hacer queso, si el problema no fuera la plata y el problema de verdad, y el programa de verdad los ayudara a hacer queso y que fueran todos unos empresarios del negocio de los quesos, con ingresos suficientes para tener un nivel de vida estable, les pregunto, ¿valdría la pena la inversión? Dicho de otro modo, si el programa efectivamente los enseñara a hacer quesos artesanales, ¿no? Si el programa efectivamente los enseñara a hacer quesos artesanales, de manera simple y práctica, y los quesos que fabricaran ustedes fueran quesos de buena calidad, que cumplieran con todas esas regulaciones en materia de seguridad alimentaria, ¿valdrían los 750 que está evaluado allí? Piénsenlo ¿okay? Y si además el programa efectivamente los enseñara a diseñar su portafolio de productos y además de eso les facilitará las recetas paso a paso para hacer esos 20 quesos que yo les pongo aquí. Y que estos quesos se puedan hacer de manera simple y fácil desde la comunidad, desde la facilidad de su casa, o bueno, si tienen su negocio también. ¿Valdría la pena pagar los $1,100 que está evaluado? Y además, si el programa efectivamente los enseñara a llevar gente a su sitio web de forma gratuita y pagada, si ese es su deseo, ¿no? Por supuesto, a través de Google y esas cosas. Nosotros a eso le decimos tráfico. Entonces, si pudiera llevar entonces efectivamente gente a su sitio web con el fin de que esos potenciales clientes, ustedes sepan que existen y que se transformaran después, al principio son prospectos, pero que fueran después clientes y que los lleve a tener un ingreso estable con el que puedan vivir. ¿Valdría la pena pagar los $1,500 que está avalado o avalado? Bueno, haciendo un paréntesis, les voy a contar, les cuento que cuando estaba diseñando el programa, yo me di cuenta, y eso lo voy a poner por aquí, ya. Yo me di cuenta que habían dos caminos. Y se los voy a poner aquí. Habían dos caminos. El primer camino era que pude haber elegido ofrecer un curso
para hacer quesos artesanales de esos que hay por ahí. Esos que son baraticos y que bueno, que cualquiera saca por ahí. Gavin Weaver tiene uno, el Doctor Lomo tiene otro, en fin. Y tratar de vender la mayor cantidad de cursos posible. Bueno, yo pude haber hecho eso. Sin embargo, el inconveniente de esa elección era que no podía ofrecerles muchos beneficios, a excepción de los videos y más nada, ¿no? Y aclarar las dudas por email, porque no me dan los números, porque todo eso cuesta plata, ¿verdad? Y hay que pagarlo. Entonces, para que eso sea sustentable, tuve que crear la segunda opción y se las voy a poner aquí, ¿verdad? Que fue crear el programa de coaching de quesos artesanales. Entonces, por eso decidí tomar la segunda opción. Entonces, claro, es más cara, ¿verdad? Es más cara, pero tiene la ventaja de permitir que mi equipo y yo les dediquemos más tiempo. La magia no existe, todo genera gasto. Entonces, ok, cobramos un poquitico más caro, pero esa energía que vamos a utilizar, y esos gastos que se van a generar, los va a pagar el curso y con eso vamos a asegurar su éxito. A nosotros lo que nos interesa es que ustedes triunfen, que ustedes hagan queso, que vendan queso. ¿Y saben por qué? Porque todos ustedes juntos, con los centenares de alumnos que ya tengo, son las pruebas vivientes de que mi programa efectivamente funciona. ¿Ok? Entonces, les pregunto ahora con esta diapositiva, ¿no? ¿Cuánto, si hoy tuvieran una empresa de fabricación y venta de quesos artesanales, supongamos, ¿verdad? Y que le generaron ingresos de unos $100,000 al año americanos, libres de polvo y paja, y hasta más, si es que escalan el negocio cuando están, ¿cuánto estarían ustedes dispuestos a pagar si tienen ese negocio? ¿Okay? ¿Cuánto pagarían por tener una planta de fabricación de quesos artesanales y que ésta sea exitosa y que les genere esos ingresos? Piensen y coméntenme, que me encantaría saber su información, lo que ustedes piensan. Me encantaría saber lo que ustedes dicen. ¿Okay? Entonces, fíjense, ¿cuánto pagarían ustedes? A ver, coméntenme por aquí y me cuentan. Les pongo esta persona que está aquí, ¿verdad? ¿Ustedes saben quién es ella? Ella se llama Sophie Howard y es una gurú, una verduga, mano, en venta, de venta en Amazon. Y hasta donde supe, cobraba $6,000 por su programa de coaching para enseñar a la gente a vender a Amazon. Y probablemente puedan entender por qué la gente le paga esos $6,000 a Sophie Howard. Ella es una verduga. ¿Ok? Así como yo. Entonces, y para ir más allá, les voy a contar algo que no debería contar, ¿no? Yo le pagué los $6,000 a Sophie Howard. La mujer me armó tremendo pleito, pero yo se los pagué. ¿Ok? Y me enseñó. Por supuesto, se los pagué en cuotas mensuales, en fin, no me dio facilidades. Yo se los pagué así de una vez. ¿Y saben por qué la gente los paga? ¿Saben por qué yo se los pagué? Porque esos $6,000 para mí no fueron un costo, fueron una inversión. Y yo lo vi así. ¿Ok? Entonces, por eso se los pagué. Entonces, fíjense. Han visto cómo este programa de coaching de quesos artesanales cuesta $13,000, ¿ok? Pero incluso cobrando $10,000, que es el precio normal del programa, todavía se puede considerar una oferta viable. Claro, por todo lo que van a aprender, ¿verdad? Ahora bien, como ya la información que ya yo hice está toda grabada ya, y gracias a que nuestra misión primordial, más que tener un beneficio económico, es la de enseñar a todo el que quiera aprender a hacer quesos artesanales, ¿verdad? Y al que lo desea, y todo eso a escala global, eso diluye mucho el precio.
y voy a hacerles una oferta más especial. ¿Ok? Entonces, les voy a hacer una oferta más especial. Solo por hoy pueden asegurar su lugar en el programa de coaching de fabricación de quesos artesanales y ya les voy a decir la cantidad por tan solo esto que está aquí. ¿Ok? 65 dólares al mes, y si quieren pagar la suscripción anual, 650 dólares al año, y se ahorran 2 meses. ¿Ok? Entonces, además, si firman hoy, para los que tomen el plan mensual, les voy a dar 6 meses de alojamiento gratis para su sitio web. ¿Ok? Y para los que tomen el plan anual, les voy a dar 1 año gratis de alojamiento para su sitio web, porque el sitio web está incluido, ¿no? Lo cual está valorado en 575 dólares para el plan mensual y 1,150 dólares para el plan anual. Y también le voy a dar otro bono. ¿Ok? Déjenme ver si yo tengo el bono por aquí para que lo... No lo tengo aquí el bono. Ok, aquí está. Aquí les voy a poner para que lo tengan. ¿Ok? Eso es lo que les voy a dar. Entonces, aquí está. Entonces, para el bono 2, para los que firmen hoy en el plan mensual, les voy a dar una sesión de coaching más. Y para los que tomen el plan anual, les voy a dar 5 sesiones de coaching más adicionales. ¿Ves? Es decir, que si firman hoy en el plan mensual, van a tener, en vez de 5 sesiones, 6 sesiones de coaching. Y si toman el plan anual, a 10 sesiones, van a tener 5 y 5, 10 sesiones de coaching. Con eso, ya no hay excusa para no aprender a hacer quesos artesanales. ¿Ok? Porque el coaching los va a llevar de la mano como los niñitos. O aprenden o aprenden. Y esas sesiones de coaching están valuadas. Yo cobro 100 dólares, perdón, no, yo cobro 150 dólares cuando la gente me contacta. Mira, ¿quieres que lo asesore? ¿Cómo no? 150 dólares por hora, mínimo 2 horas. Mucha gente puede dar fe de eso, ¿ok? Entonces, las sesiones de coaching están avaladas, les puse un precio para esa sesión adicional de 100 dólares y para la mensual 500 dólares al plan anual. Eso significa que al unirse ahora por solo 65 dólares al mes, van a estar obteniendo no solo el programa de coaching de quesos artesanales, con los bonos que ven aquí en la imagen de fondo, sino que también van a obtener esos 2 increíbles bonos adicionales, que seguro van a mejorar muchísimo más su experiencia. Como ya les dije, esta oferta es limitada y exclusiva para aquellos que toman acción hoy. Solo tienen que darle al botón de quiero el programa ya y listo. Ahí está el programa. De todas maneras, se los voy a poner aquí en la presentación para que lo tengan aquí. ¿Ok? Aquí les estoy poniendo el key. Solamente le tienen que dar el código de barra. Al principio, hoy no tienen que pagar nada porque acuérdense que tienen 14 días gratis. Le dan el código de barra ahí y se meten y listo. ¿Okay? Y para adelante y para el cuartel, como decimos por allí. Entonces, ¿por dónde vamos? Ahora déjenme ponerles algo en perspectiva, ¿verdad? Les quiero poner algo en perspectiva. Ya va. Y déjenme seguir aquí. Ok. Aquí está. Esto se lo quiero poner en perspectiva. Entonces, fíjense. Si visitan mi sitio web normal, doctorquesero.com, ahora mismo pudieran comprar este mismo producto, ¿verdad? Este mismo curso por 2.550 dólares porque es la licencia perpetua. Pero no les doy ningún bono, nada. Nomás es la asistencia. Pero debido a que han invertido todo este tiempo conmigo hoy y han demostrado que realmente desean obtener un resultado positivo en sus quesos y que quieren de verdad hacer los quesos, les quiero hacer esta oferta especial. Solo para los asistentes a este webinar. ¿Ok? Es más, si contratan a un profesional para que les prepare un paquete de videos como estos, ¿verdad? Les va a cobrar, por lo menos que les va a cobrar son 5,000 mangos, 5,000 dólares americanos. ¿Ok? Pero como ustedes están aprendiendo a hacer quesos de forma autónoma y además yo les estoy brindando todas las herramientas y recursos que van a necesitar
para aprender y para hacer este deseo de realidad de hacer los quesos artesanales, solamente van a pagar $65 al mes o $650 por la licencia de un año, con todos los beneficios que les hablé, ¿no? Con todos los beneficios que les hablé. Entonces, a partir de eso, ustedes tienen dos alternativas. La primera alternativa es no hacer nada, ¿ok? Y si no hacen nada, con toda esa información que han aprendido hoy, durante esta última, creo que 2 horas, ¿no? O 1 hora, ¿qué van a obtener? La respuesta es simple: nada. ¿Y saben por qué? Porque le falta un ingrediente importantísimo. Le falta un ingrediente que vale oro. Y ese ingrediente que vale oro, le voy a decir cuál es. El monitoreo. El monitoreo. Y van a estar aprendiendo. Y si no tienen el monitoreo, van a estar aprendiendo por ensayo y error. Y eso les va a tomar muchísimo más tiempo, al igual que me toma a mí. Por el contrario, pueden también optar por tener un poco de fe en lo que les estoy diciendo y en los testimonios de mis alumnos. Y se podían preguntar, ay, si Dieter tiene razón. Pruébenlo, a ver si funciona. Recuerden que tienen 14 días gratis. Y si ven que no funciona, se retiran. Y si ven que sí funciona, se quedan. Fácil, así. No hay mucho que hacer. Entonces, creo que tienen más que perder que ganar. Te los digo honestamente. Entonces, esta es mi garantía. ¿Ok? Aquí les digo esto, la garantía, que es algo que les va a brindar otra red de protección adicional para que no fracasen. Entonces, como queremos que se sientan completamente seguros y confiados, les voy a dar esta garantía de 30 días. En otras palabras, se inscriben, exploran el programa, pagan por supuesto, y si en algún momento ven, de esos 30 días, ven que el programa no es la experiencia que están buscando, no hay rollo, les devolvemos su plata sin hacer preguntas. Queremos que aprovechen esta garantía al máximo, así que si deciden solicitar el reembolso de los primeros 30 días, nos escriben un correo a doctorquesero.com indicando, por supuesto, su nombre, su número de orden y teléfono de contacto, y nuestro equipo de soporte les va a hacer la devolución rápida sin hacer ningún tipo de pregunta. Está tu cobre, ya está, listo. Entonces, eso es muy importante. Entonces, ahí está lo que incluye el programa. Entonces, pero voy a ir un poquitico más. Les he preparado otro regalo especial que no va a estar disponible para quienes vean la grabación más tarde, ¿verdad? Una vez escuché a Tim Ferriss decir que el tiempo era su más preciado activo, y yo estoy de acuerdo. Y sabemos que el tiempo de ustedes también es valioso. Habían muchos y ya se han quedado pocos, y quiero recompensar este compromiso de ustedes con otro bono, ¿ok? Si firman hoy, les voy a dar, además, ¿verdad?, un PDF con las 10 formas de llevar tráfico a su sitio web sin pagar un centavo. E incluye 30 guiones para correos electrónicos adaptados a los quesos artesanales, para que vayan armando su lista de correos. Ustedes, cuando capturen el correo, ¿verdad?, van a mandar los emails. No van a tener que ponerse a escribir los emails, que es un coñazo. Sino que yo les voy a dar 30 guiones para que ustedes empiecen y lo adaptan a lo suyo, ¿no? Eso está avalado en $85. Y otro bono adicional, ¿verdad? Les voy a dar un video tutorial explicándoles cómo hacer un sitio web para venta de quesos artesanales, empezando desde cero, para que no pierdan tiempo haciendo su sitio web, ¿ok? Eso está valorado en $80. Esa información no solo completará lo que van a aprender durante el programa, sino que también les va a dar un valor agregado adicional que no van a encontrar en ninguna otra parte. Pero aquí está la clave, les cuento. Este regalo solo va a estar disponible para los que se registren ya, mientras estamos hablando aquí todo lo que estamos hablando en el webinar, ¿no? Así que les estoy dando el botón para que se registren, porque esto es una oferta que está limitada en tiempo y en cantidad. Y quiero asegurarme
de que quienes realmente se comprometan y participen en este video, o aquí en este webinar, se lleven esta bonificación que yo considero exclusiva. Así que si están listos para pertenecer a mi mundo, es decir, al mundo de la fabricación de quesos artesanales y quieren obtener este regalo, regístrense que no se van a arrepentir y bueno, le dan al botón de quiero el programa ya, que se los puse en la presentación, los tengo aquí en la presentación y también se los tengo aquí en la imagen, en la cuestión, pues, aquí en el código QR. Entonces, bueno, es ahora momento de responder. Ya les hice la oferta, ya era momento de responder entonces las preguntas, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto. Yo tengo por aquí, déjenme por aquí. Yo tengo por ahí, yo creé una especie de canal para preguntas y la gente me ha escrito. Entonces, se las voy a poner aquí para que las tenga. Entonces, tengo aquí una pregunta que me dice, ajá, y si no tengo acceso a los equipos e ingredientes necesarios, ¿qué hago? No se preocupen que le vamos a proporcionar recomendaciones de dónde encontrar todos esos equipos e ingredientes que ustedes van a necesitar. Y los vamos a ayudar a adaptar todos esos ingredientes a sus circunstancias. Eso, con eso los vamos a ayudar. Entonces, a mí también me pasó, yo no conseguí dónde comprar los cultivos y tal. Nosotros los vamos a guiar en todo eso, no se preocupen por eso. ¿Okay? Otra pregunta que me hicieron por aquí. Bueno, déjenme ver si ustedes tienen por aquí preguntas también, porque si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto. Entonces, aquí dice aquí, a ver, excelente, gracias por el curso, ¿cómo me inscribo? Acabo de llegar. Bueno, aquí dice Juan Gutiérrez. Juan Gutiérrez, ¿cómo se inscribe? Aquí te das el programa aquí. Quiero el programa ya. Aquí está. ¿Okay? Entonces, aprender todo el proceso que conlleva llegar hasta donde usted está, doctor. Disculpen la tarde, me conecto. ¿Es posible verlo grabado? Sí, es posible que lo veas grabado. Tranquilo, no te preocupes. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí tengo otra pregunta que me hicieron por aquí en el programa, en este canal de preguntas que me las mandan por correo. ¿Qué sucede si no tengo los resultados deseados? No te preocupes que vamos a estar contigo en cada paso de tu camino de tu formación, ¿verdad? Y de esa forma vas a poder abordar cualquier problema que tengas y ajustar tu conocimiento a qué es lo que estás haciendo. Entonces, no te preocupes que te vamos a guiar, ¿ok? Si no te sale la primera vez, te va a salir la segunda vez, te vamos a decir las correcciones que tienes que hacer, en fin. Y vamos a empezar desde el principio, por la leche. Entonces, bueno, te vamos a decir qué tipo de leche utilizar, en fin. ¿Ok? Aquí también me preguntan, ¿cómo puedo estar seguro de que recibiré suficiente apoyo durante el programa? No te preocupes que si coges el programa de la cuestión ahorita, vas a tener 10 sesiones de coaching o 6 sesiones de coaching si tomas el plan mensual. Ahorita tienen 14 días gratis, o sea que pueden entrar a ver el programa sin hacer nada, facilito. O sea, eso no quiere decir que lo hacen, no pagan nada. Ya después, si no les gusta, si les gusta se quedan, si no les gusta se van. ¿Okay? Aquí me preguntan también, ¿cómo puedo estar seguro que... ya te la contesté. ¿Qué pasa si no estoy satisfecho con el programa después de comenzar? Tienes una garantía de 30 días. Practícalo. Esa garantía es... si no te gusta, mandas el correo, cancelamos tu matrícula y te devolvemos la plata, sin problema. Tú lo puedes probar 14 días gratis, ¿ok? Y a los 14 días se te cobra la tarjeta. Pero tienes todavía 14 días más para probar el sistema. Entonces ya después de allí, sí, ya entras en el plan normal, ¿no? Y sigues. Porque aquí la información, yo diría, lo que tiene más valor es el apoyo, el soporte, el monitoreo desde ese que les estoy hablando yo. Ustedes pueden verse los videos, pueden hackear los videos. A mí eso no me importa, porque esa información, a la final, no pueden hacer nada con ella, porque
ustedes necesitan nuestra asesoría para guiarlos en el camino. No es hacer que eso no es seguir una receta. En los videos ahí está la receta explicada, pero eso va más allá de eso. Entonces, claro, y de repente tienen un problema de contaminación. Entonces, ¿qué hacen con eso? Tienen que, nosotros lo vamos a asesorar para ayudarlos a establecer los protocolos para evitar todo eso. Todo eso está incluido en el programa. ¿Okay? Bueno, yo creo que ya con esto estamos listos. De verdad que antes de concluir quiero dejarles una última reflexión. Mi programa de coaching de fabricación de quesos artesanales es más que un simple conjunto de videos. Es una comunidad que estamos construyendo. Comunidad de empresarios queseros, que estamos apasionados por la manufactura, la venta y el mercado de productos, ¿verdad? De los quesos. Y si se meten conmigo, recuerden que no van a estar solos, porque yo voy a estar allí pegado con ustedes, igual que mi equipo. ¿Ok? Los vamos a monitorear, los vamos a apoyar en cada parte del camino o en cada parte de su curva, de su aprendizaje. Y para ponerlo a solo un queso de distancia de alcanzar el éxito empresarial a través del negocio de los quesos artesanales. Con esta información, con esta decisión que ustedes tomen hoy, harán una inversión que la van a ver a mediano plazo. No les voy a decir, no les voy a quedar mentira. Va a ser a mediano plazo y es una inversión que va a cambiar sus vidas, así como cambió la mía, y asegurará su futuro para bien. ¿Okay? Y ya para despedirme, quiero expresarles mi más humilde gratitud, de verdad, por ser parte de esta experiencia transformadora. Ya sea que decidan unirse al programa de coaching de quesos artesanales o no, aplaudo su dedicación del arte de hacer quesos artesanales. Recuerden, y ojalá espero que no me emocione, ¿no? Recuerden ustedes que la grandeza no se logra de forma aislada. La grandeza se logra cultivando a través del aprendizaje o cultivándose a través del aprendizaje continuo, a través de la colaboración entre otras personas y sobre todo a través de la pasión con que uno hace las cosas. Solo así se logra la excelencia. Mis alumnos y yo somos pruebas fehacientes, pruebas fehacientes de todo eso, ¿verdad? De verdad que gracias por compartir este viaje conmigo y en esta masterclass y espero ser testigo de las extraordinarias creaciones que estoy seguro van a surgir en esos esfuerzos de ustedes haciendo quesos artesanales. Así que con esto me despido. Gracias por haber venido. De verdad que estoy muy feliz por haber estado con ustedes y hasta la próxima. ¿Okay? Con esto me despido. Saludos.